Ya. En un rincón olvidado del cosmos. En un rincón olvidado del cosmos, donde las constelaciones se entrelazan, se congregan almas en busca de respuestas, los despertares portadores de esperanza. Sus dones, como luciérnagas en la noche, residen en lo profundo de su ser. La clarividencia que desvela misterios y la empatía que sana heridas sin temer. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrir la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Galadriel, el ser de mirada sabia, susurra secretos ancestrales al viento, pero ahora se del centro del escenario, habla desde la magia del amor, invitando a los nuevos a su propio encuentro. Naim, la trovadora de melodías etéreas, deja que sus versos fluyan como arroyos, pero hoy aplaude desde el reino de los Devas, mientras los aprendices despiertan sus anhelos. David, el alquimista de sueños y almas, deja atrás su entorno vikingo y guerrero de luz entre las sombras. Es tiempo de que otros mezclen su esencia y alcance su alma universal y creen su propia alquimia en el sendero. Los padrinos, sombras amables y sabias, han cruzado ya el umbral de la luz interna. Ahora guían con ternura a los recién llegados, les muestran el mapa de estrellas que gobierna. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Oh, despertar es almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrir la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Buenas noches a todos. Quiero compartir con ustedes algo que llegó esta mañana. Plasmé en una hoja de papel, así que quiero leerla porque no quiero que se me olvide ninguno de los aspectos que llegaron en ese momento. Y dice así: esta parábola hoy se llama El mantra del alma que recordó la luz. En los silencios donde los dioses susurran y los mundos nacen en un soplo sagrado, había un alma tejida en canto y amanecer, ¿Estabas esperando? nacida mirando a la luz con devoción eterna. Creyó que la sombra era un velo que debía caer, que su misión era ser antorcha sin temblor, y que el amor siempre marchaba hacia el brillo. Pero las sendas divinas son profundas y secretas. Un día la noche no llegó como enemigo, sino como un loto oscuro, abriéndose en silencio, ofreciendo poder, riqueza, dominio, envolviendo al alma como un susurro suave, casi dulce. La mano derecha, la de dar sagrado, ardió en tentación, como si el fuego de Maya quisiera consumir su esencia. La sombra susurró sin cansancio: entrega, entrega, y yo te elevaré por encima de todo. Y fue allí, en donde en la profundidad más íntima de la noche, cuando un toque sutil rozó la mano izquierda, la mano de recibir, del corazón que escucha, no exigió, no prometió, no reclamó, solo trajo para él memoria. Una brisa tan leve como los pétalos del Ganges flotando, tan pura como el Om,
que antecede a la creación. Un susurro silencioso, dicen los rishis, que allí nació. Lo que buscas no está afuera. Lo eterno no conquista, solo recuerda. La sombra pide, la luz revela. Y como un sol naciendo sin prisa tras los Himalayas, la verdad brotó sin lucha, sin guerra, sin juicio. La luz no destruye la sombra, la vuelve transparente con solo ser. Bienvenidos todos a Eres Poder. Saludo a todos los estudiantes, los padrinos, los madrinas que nos acompañan, aquellos guías en este momento, a todas las personas y seres de luz que nos acompañan en este momento. Gadriel, Naem, buenas noches. Creo que Wilson se nos fue un momentico. Bueno, entonces vamos a arrancar esta noche con la Escuela de Dones. Y para esta noche tenemos un invitado muy especial que nos ha acompañado en varias sesiones de Camino a Casa. Es un amigo ya de la casa, una persona muy especial, a la cual quiero recibir contando una pequeña eh, de lo que hace él aquí en este plano terrenal. Estamos hablando del obispo Cristian Piedradita, obispo luterano, independiente, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte. Tiene una amplia trayectoria en los temas asociados a la espiritualidad y la sanación. Se formó en teología luterana, especializándose en angiología, demoniología y exorcismo. Es maestro Reiki angélico, sanador pránico angélico, terapeuta y sanador cuántico angelical, y es especialista en parapsicología. Toma como ejemplo de vida las enseñanzas de Jesucristo e involucra a sus pacientes en la vivencia del Evangelio, la mística y el crecimiento espiritual, como armas para derrotar al demonio, el sufrimiento y la oscuridad. Fundador de la nueva Iglesia Luterana Independiente. Señor Obispo Cristian, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, no, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor y una alegría poder estar en un espacio sagrado, en un espacio de fe, de amor, en un espacio donde se busca crecer en el servicio del amor y la alegría. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un enorme honor poder estar aquí. Muchísimas gracias. No emocionado y para todos aquellos que quieran conocer, Cristian tiene una capilla que se llama la Capilla Catedral del Corazón Misericordioso de Jesús. Este domingo va a haber un evento maravilloso que si el Padre y los caminos me lo conceden, estaremos allá, ¿sí? Se llama, es el domingo, ¿no? Sí, Se va a hacer la Eucaristía la Eucaristía del Renacimiento, creo que se llama, Cristian. sí, Eucaristía de Renacer. Y va a ser a las 10:30 de la mañana. Así que bueno, todos aquellos que resuenen están totalmente invitados. Esa es su Bueno, vamos a casa. entrar, claro que sí. Vamos a entrar un poquito en materia, Cristian, pero antes de entrar un poquito en lo que es el don de desencarnados, quisiera saber si en algún momento de tu vida tú has poseído este don, has tenido este don de conectarte con estas entidades desencarnadas, de visualizarlas, de poderlas escuchar, de sentirlas, ¿sí? Y si es así, ¿cómo nació este don para ti? Bueno, digamos que el contacto con desencarnados se ha dado muy a la par con el ministerio sacerdotal que manejo. Y aunque no es una constante, no es que yo vea desencarnados todo el tiempo o que pueda escucharles todo el tiempo, se dan ciertas circunstancias particulares, ¿verdad? Yo soy investigador también de fenómenos paranormales y en varios de estas investigaciones he entrado en contacto con desencarnados en espacios donde estoy limpiando, liberando una vivienda o un espacio. También he tenido
la posibilidad o incluso en cierto tipo de consulta donde pues, por voluntad divina logro tener algún contacto. Pero no es algo que sea constante, no considero que tenga un don como tal de contacto con desencarnados, sino que creo que Dios me instrumentaliza en momentos adecuados donde Él en su voluntad decide usarme y en ese momento tengo la posibilidad de ese contacto. Em, es curioso porque mi vida fue en mis primeros años y desarrollo en sí profesional fue bastante desligado de muchas cosas de este mundo. Yo fui fraile franciscano de la Iglesia Católica Romana y durante todo ese tiempo yo nunca tuve nada, digámoslo así, sobrenatural o paranormal, de verdad, nunca tuve contacto con nada. Yo incluso no creía mucho en este mundo así. Lógicamente creía en Dios, creía en los ángeles, en cierto modo, pero no tenía, digamos, una experiencia mística y trascendente hasta que ya después de retirado tuve una experiencia ya en mi hogar, ya casado. Ya tuvimos una experiencia de una entidad negativa que estuvo en una casa donde vivimos y a partir de allí Dios como que me permitió abrirme a este mundo Ah, sí, y solo ahí pues yo como dije. buscador de respuestas me involucré a estudiar y a buscar el querer entender qué había pasado. Como filósofo y teólogo que soy, pues quería entender qué era lo que sucedía. Y a partir de allí fue que se empezaron a abrir ciertas facultades de percibir la energía, de percibir presencias, de en ciertos momentos adecuados tener el contacto espiritual, pero fue a partir de allí. Yo nunca antes tuve nada extraño, yo no tenía la típica historia de que me asustaron o que tenía miedo a la oscuridad, no, nada, o sea, yo fui bastante cerrado, llamémoslo de alguna manera, en mi hogar me criaron muy incrédulo y fue ya hasta la experiencia ya adulta de padre y de esposo que tuve esa experiencia que me abrió a este mundo y a querer comprenderlo y entenderlo y ahí ya se abrieron todas las cosas, ¿no? Pero yo antes nunca tuve experiencias de particularmente nada extraño. Ya a partir de ese camino que se dio por la experiencia que tuve en esa casa con esa entidad negativa que era un desencarnado, pues yo en ese momento yo no entendía qué era, simplemente había algo feo, algo malo que estaba afectando a mi bebé y que estaba afectando nuestra vida en esa casa. Pero cuando hago la liberación de la casa y trato de entender qué había pasado, pues fue que fue llegando la información y pues al parecer era un desencarnado que se había quedado allí de una vibración muy bajita y pues no se estaba generando el daño que generó en su momento. Y después de ahí pues traté de ayudar a varias personas, pero cometiendo muchos errores, esas entidades empezaron a impregnar y a quedarse pegadas conmigo y en mi casa y empezamos a vivir otras experiencias bastante complejas, hasta que ahí fue que tomé la decisión de querer crecer en conocimiento, querer entender qué pasaba y empezar a estudiar, y ya pues las cosas Dios las fue disponiendo para donde ya estoy hoy en día. Bueno, Cristian, todas las preguntas que nosotros vamos a hacer en este momento son preguntas que se pasaron en una encuesta a todos los muchachos, los estudiantes de Eres Poder, y ellos fueron respondiendo y le hemos hecho como un aglomerado de todo lo que ellos han querido conocer en este mundo de desencarnados, porque hemos tenido una gran afluencia de respuestas en esa encuesta, Okay. y hay muchos de estos seres que están aquí que tienen el don de percepción de desencarnados, pero entonces están en este momento primero perdiendo el miedo. Por eso me causó curiosidad cuando empiezas tú hablando de que sentiste esta energía y para en ese momento, por ejemplo, que sentiste tú esa energía, ¿tú cómo hiciste para sentirla mala o que era buena o la sentías como un ser que necesitaba tu ayuda o que estaba atacando a tu familia? Bueno, en esa primera ocasión, pues sentíamos que había algo denso en la casa, ¿cierto? O sea, yo no afirmaba en el momento que fuera una entidad, porque repito, yo no creía en eso, pero sabía que había algo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la comida se dañaba, los electrodomésticos empezaron a dañarse, mi hija empezó a enfermarse desde el momento en que pisamos esa casa, ella empezó a enfermarse, era un bebé, y empezó a enfermarse, empezó a tener unos brotes, empezó a tener infecciones, empezó a tener diarreas todo el tiempo, problemas respiratorios, desde el momento que pisamos la casa, desde el primer día.
Y empezamos a tener como esas sensaciones, ¿no? Era una casa densa, donde se sentía frío en ciertos lugares, donde se veían sombras pasar, donde lo que les decía, los alimentos no duraban de un día para otro. Yo tuve experiencias de unos tomates que de un día para otro en la nevera al cogerlos se derretían en la mano de lo podridos que estaban de un día para otro. Una vez teníamos un arroz en la olla arrocera. Ustedes saben que el arroz dura bastante y era un arroz que se había hecho en la noche y al otro día, al destapar la arrocera, yo nunca había visto eso, era como el hongo del arroz, me imagino, era como un algodón grandísimo, que incluso había empezado a levantar la tapa de la olla y olía muy vinagroso, de un día para otro. O sea, pasaban muchas cosas así, empezaban a dañarse las tuberías, tuvimos problemas de tejado, los electrodomésticos se fundieron varios. O sea, era un problema tras otro. O sea, nosotros duramos prácticamente un año en esa casa y no hubo momento de tranquilidad. O sea, siempre pasaba algo. Había algo, los juguetes se movían de lugar, los aparatos se encendían solos. Entonces empezamos a percibir de que había algo fuera. Tuvo un sacerdote amigo que me visitó una vez, incluso de Cali, y llegó a la casa y él me decía que hay algo raro. Y cuando él dijo eso, uno de los juguetes de la niña, que era un columpio de esos electrónicos, empezó a sonar de repente en la habitación de ella, empezó a moverse. Y él me dijo, voy a hacerte una oración, pero tú tienes que buscar soluciones a esto. Algo está pasando aquí. Entonces, ya a partir de todo eso que fue pasando, lo que vivía mi esposa, porque yo era muy incrédulo, yo siempre trataba de negarlo. O sea, yo veía las sombras pasar en la noche y yo decía, no, eso es un reflejo de luz, un carro que pasó, porque el apartamento estaba en la zona principal de ese pueblo donde vivíamos en Tenjo, Cundinamarca, y yo decía, eso es un carro que pasó y reflejó y me pareció ver una sombra pasar. Se empezaron varias sensaciones de ese tipo. Mi esposa sí sintió que la habían empujado, ella sentía que la miraban. Y claro, ya con el tiempo, cuando yo empecé a darme cuenta de tantas cosas, pues yo también empecé a sentir, ¿cierto? Porque yo me negaba, o sea, yo sentía algo que me miraba, pero yo decía, no, eso es bobadas, eso no le va a poner atención, y me negaba y me negaba y me negaba, hasta que ya fue tan evidente con el movimiento de los objetos, los juguetes, que yo dije, no, si aquí sí hay algo. Y ahí fue cuando ya empecé a sentirlo, ¿no? O sea, ya me abrí, empecé a sentir. Entonces era una presencia que nos miraba, era una presencia densa, negativa, no nos sentíamos cómodos. Y cuando yo hago la oración, porque yo desempolví un libro de exorcística, la exorcística es una de las materias que se ven en teología, ¿cierto? Cuando estudiamos teología, una de las materias es exorcística, pero curiosamente cuando yo fui fraile, a mí me dieron exorcística por encima, porque incluso los profesores decían que eso no servía para nada, o sea, que eso eran ideas medievales, que ya en el mundo moderno, pues ya la psiquiatría explicaba mucho de los fenómenos, pero pues como era una parte de la materia, pues nos enseñaron oraciones de liberación, de exorcismo. Yo desempolvo uno de esos libros y hago una liberación y exorcismo en mi casa, ¿cierto? Cuando yo la hago, pues yo ahí sí ya tengo una confrontación directa con la entidad. Nosotros vimos en plena luz del día, porque normalmente las oraciones de liberación y exorcismo se hacen en la mañana. Entonces vimos en pleno día la sombra caminar lentamente saliendo de la habitación de la niña, yendo hacia el patio, que era donde siempre veíamos ese circuito de la sombra. Las velas explotaron. Hubo un fenómeno que yo no he vuelto a tener, no he vuelto a repetir, y ya como exorcista profesional nunca más he vuelto a ver, y es que la casa vibra, ¿cierto? El lugar vibraba. Yo ya después leyendo los casos de exorcística hay varios testimonios de esto. Yo solo lo he vivido en esa ocasión. La casa vibraba, yo creí que incluso me estaba mareando y empezó a sobar mis ojos. Cuando miro a mi esposa, ella estaba haciendo lo mismo. Y yo le pregunto, ¿qué sientes? Me dijo, no, yo creo que me mareé porque siento que todo vibra. Y yo le dije, yo siento lo mismo. Y era, o sea, nosotros éramos estáticos, pero la casa vibraba. O sea, no sé cómo explicarlo, simplemente vibraba. Y era como una oposición, ¿no? Hoy en día ya lo entiendo. En ese momento era una lucha, una energía muy negativa que no se quería ir. Entonces empezó a pelear con nosotros y empezó a generar esos fenómenos. Cuando terminamos la oración y sentimos que como que se va, o sea, se sintió como el fresquito, llamémoslo así, como la tranquilidad, pues yo no sabía qué había pasado, ¿sí? O sea, yo sabía que había algo, pero yo no sabía identificar si era un demonio, si era un espíritu desencarnado, si era, o sea, qué era, o sea, yo no entendía, ¿sí? Porque primero no creía. Yo empecé a buscar respuestas, o sea, a preguntar, pero de los sectores religiosos donde fui, nadie me dio respuesta, nadie, o sea, nadie me supo explicar qué era. O sea, yo empecé a encontrar respuestas buscando yo, ¿sí? Buscando en libros, buscando en personas que de pronto decían que tenían algún don,
Y ya después comprendimos que por la historia del terreno, pues era al parecer la entidad de la persona que murió allí, que era un señor que no era muy positivo, y por X o Y, porque lógicamente no logré indagar y en el momento no entendí, pero por X o Y se quedó allí y pues nos atacó a nosotros como familia recién llegada a esa casa. Entonces, pues ese primer contacto no fue agradable, ¿cierto? Fue un contacto con algo negativo, con algo que se opuso, con algo que quiso hacer daño, con algo que empezó a afectar a mi bebé. Curiosamente, después de la liberación de la casa, mi hija no vuelve a enfermarse, no vuelve a tener fiebres, porque ya tenía todo el tiempo fiebre, no vuelve a tener fiebres. Nosotros nos vamos de ahí a los 3 meses después de la liberación, donde ya, gracias a Dios, no volvimos a sentir nada, pero se abren las mil incógnitas. O sea, ahí fue donde empezó esa búsqueda de querer entender qué había pasado. Lógicamente, y yo digo, bueno, por voluntad de Dios, no sé, Dios me empezó a usar para empezar a enfrentar cosas negativas, ¿cierto? O sea, yo al principio prácticamente no tuve contacto con almas que necesitaran ayuda. Eso ya lo encontré fue después, ¿sí? O sea, yo al principio todo era como feo, ¿sí? Porque curiosamente llegaba gente del mismo pueblo. Yo me fui a vivir con mis papás también se habían ido a Tenjo, pues digamos que ayudándonos a cuidar la niña, entonces ellos se fueron para una casa, nosotros para otra, siendo nosotros de Bogotá todos. Entonces nos tocó irnos donde mis papás porque además llegó una ruina económica terrible, entonces nos fuimos de allá, nos fuimos a vivir con mis papás y llegaba gente a contar historias, porque ese pues, Tenjo, yo no sé si conocen de pronto o han escuchado Tenjo Tabio Cajicá, es como un Sí. triángulo energético y místico. Ahí está la Peña de Huayca, que dicen que es un portal energético. Bueno, entonces hay muchas historias. Y curiosamente llegaba gente a contar la historia. Mi mamá es paisa y es sumamente conversadora y es amiga de todo el mundo. Yo soy mucho más parco, más reservado, pues mi mamá no. Y como estaba viviendo con ella, pues eso llegaban mil visitas. Y cuando contaban las historias, era una parte como de curiosidad, de querer ayudar, de querer entender. Entonces contaban, no, es que en mi casa me apagan la luz, me mueven, me quitan. Yo le decía, pues yo voy y le ayudo, ¿sí? O sea, con lo mismo que hice en mi casa. Pues yo me llevaba el mismo libro, agua bendita, y me iba para esa casa. Lo hice como 4 o 5 veces. Y sí, se mejoraba todo en esas casas, pero después empecé a notar que empecé a arrastrar cosas para la mía, ¿sí? Pero no eran cosas bonitas, ¿sí? O sea, eran cosas que nos atacaban, ¿sí? Eran cosas que, por ejemplo, nos botaban cosas a la cara, ¿cierto? Estando así conversando en la sala y de repente un charol de la cocina salía volando como un frisbee, nos golpeaba, nos jalaban de la cama, cerraban las puertas de golpazos, se escuchaban pasos. Yo al principio yo de verdad no veía nada. Mi esposa sí alcanzó a ver señores que caminaban por la casa, que pasaban de repente, pues no había nadie más que nosotros. Yo al principio no vi nada. Yo ya después con el tiempo fue que empecé a ver y a escuchar, pero al principio fueron experiencias negativas, o sea, fueron experiencias como de choque, ¿sí? Hoy en día pues ya las analizo y de pronto también en algún momento entré en choque con lo que no tenía que entrar en choque, pero yo no sabía. O sea, fue también ignorancia de querer ir y liberar casas sin saber ni siquiera qué estaba pasando en la casa, sino que pues sentía que había algo que no les gustaba a los que vivían ahí, pues saquémoslo. Entonces, ya con el tiempo fue comprendiendo que habían diferentes entidades, ¿no? Que habían espíritus que no querían en sí hacer daño, sino que estaban pidiendo ayuda, por ejemplo. ¿Sí? O espíritus territoriales, una entidad que le gustaba mucho su casa y se murió y se quedó en la casa por X o Y, un apego, pero no era mala, simplemente no quería que la gente invadiera su casa y pues yo llegaba ya a pelearle, y lógicamente me ponía bravo y se me empezaba a hacer cosas. Entonces, con el tiempo empecé a comprender y a entender que con cada entidad tocaba también entrar a conocerla, ¿sí? Yo al principio no, al principio entré a pelear y pues curiosamente también pues al principio fueron entidades de vibraciones bajas y bastante agresivas, pero con el tiempo empecé a comprender que eran diferentes. Entonces empieza a sentir, ¿cierto? A percibir lo que había, si de verdad quería era ayuda, si quería luz. Entonces ya no entraba a exorcizar, sino a iluminar, ¿sí? Entonces ya no entraba a expulsar lo que hubiera en la casa, sino a comprender por qué estaba y darle luz. Entonces, eso fue todo un aprendizaje de camino. Yo no tuve aquí quien me ayudara. Ya después, cuando yo encontré a mi obispo, que él me entrenó en exorcística, igual también me entrenó muy para eso, para pelear con demonios, para pelear con cosas feas. Pero yo a veces llegaba a una casa y yo no sentía que fuera feo, ¿sí? O sea, que fuera malo. Entonces ahí fue donde fue como un poco empírico de tratar de sentir, ¿cierto? ¿Qué hay aquí? O sea, ¿por qué está acá? Porque
está molestando a la gente que vive acá. Y ahí fue donde comencé a tratar de sentir y percibir qué tipo de entidad había y realmente qué necesitaba. Eh, Cristian, una pregunta. ¿Sí? Perdón, Diego, que me adelante. Eh, ¿Cómo distinguir estas energías que usted dice que hay unas que son desencarnados y son gente buena y que está buscando ayuda? Hay otros que son territoriales, que no quiere que usted esté ahí, entonces todo lo que le pasó, le hacen todos los daños y se le manifiestan y bla, 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 bla. Hay otros en que se meten y asustan a las personas, asustan a los niños y llegan incluso a tener cuestiones personales donde se le meten eso. Y hay otros que son, con unas palabras que pronto usted lo dijo al principio, diabólicas. ¿Cómo distinguir esos tipos de energías y hasta dónde meterse uno con ello? Pues uno tiene que empezar a activar lo que se llama el discernimiento espiritual. Hay muchos maestros místicos de diferentes corrientes religiosas que nos enseñan sobre el discernimiento, ¿cierto? ¿Qué es el discernir? Es empezar a coger, digámoslo así, los síntomas y las percepciones para llegar a conclusiones, ¿cierto? Es parecido a un dictamen médico, ¿sí? O sea, cuando a ti te duele la cabeza, no de primeras sacas la conclusión que tienes un tumor en la cabeza, sino que vas con todos los síntomas y vas tratando. A veces llegar a un espacio no es tan claro, por lo menos para mí, ¿cierto? Yo sé que acá hay personas que tienen clarividencia y demás. Yo no me considero clarividente porque no todo el tiempo veo en circunstancias muy particulares. Pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Cierto? O sea, yo llego y tengo la sintomatología de las personas que están siendo afectadas y ya después empiezo a confiar en mi percepción, ¿cierto? O sea, yo llego a un lugar y empiezo a sentir la energía. Yo entro ya con mucho respeto. Antes yo entraba a pelear. Yo era un soldado. Yo entraba solo a pelear, ¿cierto? ¿Qué hay acá? Y se me va. ¿Sí? O sea, no quería entender mucho. Yo, lógicamente, ya no lo hago así. Yo entro es a entender qué pasa, ¿cierto? Entonces entro con mucho respeto a tratar de entrar en contacto con la entidad. Ahí, digamos que también hay experiencia, porque a veces también he sido engañado, ¿cierto? Eso pasa. A veces tú llegas y dices, esto no está tan complicado, de pronto es una entidad que se quiso quedar, no le gusta la gente que está aquí, no le gusto yo, y por eso está un poco reacio. Entonces, vamos a tratar de iluminar y demás y de repente se destapa que hay una cosa horrible que quería otras cosas y bueno, ahí ya se entra otras dinámicas. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a discernir, ¿cierto? O sea, cómo me siento, qué percibo, el espacio, cómo se está sintiendo. Cuando ya entro en contacto, por ejemplo, pues los que tienen ya más capacidades de contacto, bueno, entro en contacto con la entidad y qué me está transmitiendo. ¿Cierto? O sea, me transmite agresión, me transmite miedo, me transmite confusión, me transmite solamente que no me quiere allí y empieza uno a hilar todos digamos, los síntomas, la historia, las percepciones, y empieza uno a llegar a conclusiones y empieza a probar, ¿cierto? Cuando, pues en mi caso, que yo voy a limpiar y a liberar un espacio. ¿Qué le aconsejo yo a personas que de pronto no es que vayan a liberar un espacio, pero empiezan a tener contacto con las entidades? Que empiecen con precaución, ¿cierto? Empiecen a percibir qué les genera, ¿sí? O sea, cómo se sienten. Se sienten incómodos, se sienten cómodos, sienten miedo, no sienten miedo, sienten, digamos, una barrera, sienten que es asequible, sienten que simplemente está pidiendo ayuda, sienten, o sea, es empezar a percibir y empezar a entrar en conclusiones. Si es necesario, digamos, retirarlo del espacio porque está afectando a los que allí viven, pues hay que empezar a probar, ¿cierto? O sea, yo no entro ya a pelear, yo entro es a dar luz, ¿cierto? A transmitir compasión, a transmitir liberación del espacio, a transmitir que no se queden apegados, que no haya culpa, que no haya miedo, ¿cierto? Pero a veces pues entran en choques donde pues también hay que defenderse y defender a las personas que ahí están. Entonces es todo un proceso de discernimiento. Hay que discernir lo que se recibe y confrontarlo con las otras cosas, ¿sí? O sea, eso es un método, es muy similar, entre comillas, a un método científico, ¿cierto? Es percibo, veo la información, contrasto y saco conclusiones. Cristian, aquí hay una pregunta que veo aquí en la encuesta. Que los muchachos nos hacían muchas veces, al tener o al poseer este don, nos sentimos tan fuertes que creemos que tenemos una armadura invencible y que podemos absolutamente contra todo, ¿sí? Pero entonces aquí, ¿qué peligros
No tenemos la experiencia que has tenido tú dentro de conocer todas estas herramientas espirituales que tienes, sino que sencillamente podemos comunicarnos con ellas. Entonces, quiero que nos hables un poquito con qué peligros nos podemos encontrar a ser tan abiertos en todas en recibir a todas estas energías y enfrentarnos absolutamente a todo sencillamente porque tenemos el don. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Yo les decía, yo al principio cometí muchos errores, ¿cierto? Y esos errores me costaron cosas fuertes en mi hogar. Eh, pues otra persona de pronto sensata se hubiera retirado de todo, pero yo siento que hubo un llamado ahí que me hizo querer enfrentarlo aprendiendo, ¿cierto? O sea, yo me puse a estudiar, yo no me quise seguir enfrentando así solo, sino que me puse a estudiar y empecé a buscar guía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque igual las entidades con las que entramos en contacto son seres inteligentes, ¿sí? Son personas con una razón y un sentir, con una voluntad, con una memoria, con un pensamiento, son seres, son entidades, por eso se llama entidad, que es un ser, una persona. Y estas personas, al igual que los seres humanos, así como uno no a todas las personas se le abre, pues mucho menos en el mundo espiritual, donde de todas maneras hay un velo que no nos deja a veces ver las cosas como son. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo conectamos con ese mundo espiritual, hasta dónde le permitimos acceso y hasta dónde también peleamos con él. Si alguien de pronto está sintiendo un llamado a liberar o alejar cosas negativas, pues también además de estudiar y de tener una fuerte vida espiritual para discernir, pues también hay que tener mucha precaución porque a veces el ego también ahí nos juega y a mí me pasó. O sea, yo entreno exorcistas y yo hablo mucho desde mis errores, ¿sí? Desde mis errores y, por ejemplo, mi ego a mí me ha pegado muchas veces porque hubo un tiempo donde yo entraba a una habitación de un poseso y casi por entrar se iban las entidades, solo por entrar. O sea, a veces ni empezaba a hacer nada y se iban. Es claro, yo en una época me sentí el chiras, o sea, yo era un berraco, o sea, yo ya, incluso le bajé la guardia porque yo me preparaba mucho, yo tenía todo un protocolo muy juicioso, pero me demoraba más en mi protocolo personal que llegando a liberar una casa o una persona. Entonces, yo empecé a sentirme demasiado confiado, demasiado poderoso y y empecé a descuidarme, ¿sí? Porque empecé a sentir, bueno, yo tengo como la gracia, pues, qué carajo, yo incluso ya me iba solo, yo no le pedía a nadie compañía, me iba solo, hacía la liberación y sale, ¿cierto? Sin consecuencias. Hasta que hubo un momento, una casa, recuerdo mucho, le fui a liberar una entidad que estaba afectando a una chica y pues yo empecé a hacerlo y yo empecé a sentir que la entidad se retiraba, ¿cierto? O sea, digamos que dentro de mi tradición, pues lo que uno hace es ir por habitación y va limpiando. Incluso las personas lograron ver la sombra que se corría y que se movía. Y bueno, pues yo sentí que ya, o sea, ya era el conjuro final, se le llama eso, que es el exorcismo final. Y cuando ya lo iba a hacer, es como si esa entidad se hubiera devuelto y me hubiera agarrado y me hubiera querido robar el alma. Yo decía que yo sentía como si me fuera a sacar el alma. Y fue una sensación tan horrible, o sea, yo sentí que me iba a morir, ¿cierto? Y me iba a morir con algo muy feo porque yo le sentía su rabia, su repugnancia, su odio, era como si hubiera agarrado mi corazón y me lo estuviera arrancando. Mientras yo le hacía la expulsión, él me arrancaba el alma. Bueno, gracias a Dios logré como zafarme, lo logré expulsar del lugar, pero yo me tuve que quedar casi 2 horas en esa casa, casi sin poder caminar, porque yo temblaba, era una sensación de morirme, ¿sí? Fue bastante feo y yo ese día comprendí que por más fácil, entre comillas, que se viera la situación, yo tenía que prepararme como si me fuera a enfrentar con Satanás mismo y que yo no podía creerme yo mismo tan poderoso que no necesitaba más, sino mi presencia, digámoslo así. Entonces también me hizo humilde, no me hizo miedoso, pero sí humilde, de prepararme siempre con con lo meticuloso para enfrentarme a lo que me fuera a enfrentar, fuera suave, fuera fuerte. Entonces también yo fui cometiendo errores así que me fueron enseñando a prepararme, ¿cierto? Yo hoy en día tengo todo un protocolo de trabajo para evitarme afectaciones para mí, para mi hogar, pero cometí errores así, o sea, sintiéndome tan fuerte que pues lo que llegue, eso qué carajos, 3 vueltas y salió, ¿sí? O sea, yo hacía además investigación paranormal, entonces me iba a los lugares más horrorosos que uno se puede imaginar, y yo iba y llegaba a mi casa como si nada, o sea, era, simplemente yo me quitaba como la ropa, era como quitarme la energía densa que había recogido y sale, o sea, no pasaba absolutamente nada, ¿sí? Y gracias a Dios en mi casa, pues gracias a Dios nunca ha pasado nada feo.
Entonces yo me sentía así, como tan cubierto y tan protegido que, qué carajos. Pero después empecé a comprender que por simple o por fuerte siempre tenía que prepararme con lo mismo, el mismo método, con la misma humildad, con la misma disposición para hacerlo. Hay entidades que engañan, hay entidades que se sienten pequeñas y son muy grandes, hay entidades que no se sienten tan negativas como lo comenté ahorita y después destapan su cara muy negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo tuve un caso de posesión de una mujer que recibía mensajes de seres angélicos, aparentemente muy de luz, y le dictaban cosas bellísimas. La persona hacía unas transcripciones de unas cosas hermosas y muy sutilmente esas entidades empezaron a cambiar los mensajes y a empezarle a exigir cosas tan sutiles y tan pequeñas que ella nunca vio peligro, ¿sí? Y con el tiempo, además de que ya estaba perdiendo la razón, empezaron a contaminar su vida de tal manera que no solo tuvo que ser hospitalizada en un psiquiátrico, sino que tuvo que vivir un proceso, no fue posesión exactamente, se llama infestación, en la cual tuvimos que hacerle un exorcismo por infestación, ¿sí? Entonces, hay que discernir mucho. Todo mensaje, todo contacto se discierne, se cuela como desde el amor, se cuela desde lo que deja para mí, me está alimentando el ego, me está dando paz, ¿sí? Yo tuve otro caso de un grupo, que era un grupo de oración, ¿cierto? Independiente. Empezó como un grupo católico, después se hizo independiente y también decía mensajes de santos y de ángeles, de la Virgen, cosas muy bonitas, un grupo que se hizo muy fuerte en un momento y con el tiempo empezó a degradar. Poco a poco empezó a exigir cosas de ciertos instrumentos, como ellos se llamaban, y empezó a exigir cosas tan sutiles y tan pequeñas que empezó a degradarles la dignidad, empezó a hacerles sentir culpa, empezó a hacerles sentir miedo, empezó a aislar a las personas del grupo, empezó a hacer que unos egos sobresalieran como casi escogidos de la divinidad para todo, y empezó a destrozar un grupo que empezó aparentemente muy lindo y llevó a una pesadilla, ¿cierto? Tuve otro caso de una chica que por una muy mala iniciación de Reiki, ella decía que ella veía a Jesús y Jesús la había enviado a sanar y viendo a Jesús, él empezó a hacerle un desposorio místico, que eso existe, hay muchos santos, Teresa de Jesús, que cuentan los desposorios místicos y ella tuvo aparentemente un desposorio místico con este Jesús y este Jesús empezó a invitarla a un montón de cosas que la empezó a aislar de la familia, empezó a hacerla sentir superior a los demás, empezó a hacerla tener ayunos prolongados, empezó a hacerle tener que no durmiera, ¿cierto? En vigilias de oración, aparentemente todo muy lindo. ¿Qué pasó? Empezó a aislarse de la casa, empezó a tener paranoias, empezó a bajar de peso peligrosamente, empezó ya también a tener desequilibrios psicológicos porque no dormía y le empezó a destrozar la vida. Ya ella después a lo último ya no veía a Jesús, sino que veía a un ser monstruoso que ya después me describía, que le hizo mucho daño en su momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es a tener miedo, sino a discernir, ¿cierto? O sea, tengan mucho cuidado a lo que entren en contacto, escuchen, disciernan qué me da, ¿cierto? Si me está dando mensajes de luz, bueno, esos mensajes en qué me están ayudando, están alimentando mi ego, me están dando paz, están redundando en cosas que yo ya sé, o sea, es empezar a discernir, disciernan todo con cuidado, empiecen a entrar en contacto con cuidado, ¿sí? Porque el mal es astuto, en la Biblia lo dice, ¿cierto? El mal se disfraza de ángel de luz, los lobos se disfrazan de oveja y simplemente hay que tener precaución. Entonces, claro, yo entiendo que muchas personas que muchos de ustedes que tienen esas facultades de entrar en contacto con el mundo espiritual de una manera mucho más fácil que a otros en nuestras circunstancias, pues lógicamente pueden embelezar o maravillar y es muy bonito en muchas cosas, pero siempre tengan mucho cuidado, porque el mundo espiritual es muy parecido a este mundo, así como a uno lo estafan en este mundo, en el mundo espiritual también. Así como en este mundo secuestran, en el mundo espiritual secuestran. Así como hay gente que puede violentar la voluntad de una persona en este plano, en el mundo espiritual también. Entonces, simplemente discernir con cuidado, precaución, con oración. Por eso la vida espiritual es tan importante, porque el contacto con la divinidad te da luz para que disiernas y logres ver las cosas en su justa proporción. Entonces es un proceso. Yo me atrevería a decir que es todo un proceso. Bueno, obispo, y ahí cabe un tema muy importante que pasa y nos han comentado varias personitas de Eres Poder
que tienen esta comunicación con desencarnados y lo que tú decías, ellos son muy inteligentes y saben todo de nosotros. Entonces nos dicen, es que se comunicó mi abuelo, es que se comunicó mi tío, y entonces me dice que sí, que la mantica que me ponía cuando pequeña, que, o sea, saben absolutamente todo de nosotros y por ahí se meten, ¿cierto? Entonces, tú dices, bueno, hay que discernir, hay que empezar, les empiezan a pedir cosas, lo que dices tú. Enciéndame tantas velas, ve y visita Mm. a, yo no sé, busca los papeles que están guardados donde la casa de la tía, bueno, y empiezan todos estos conflictos, ¿sí? Eh, es importante que nos cuente eso, ¿sí? Ellos saben absolutamente todo de nosotros, uno, y dos, si no son nuestros familiares, ¿qué son? ¿Qué son estos seres? ¿Y cuándo sabemos que sí son nuestros familiares los que se comunican con nosotros? Bueno, las entidades tienen la capacidad de conocer muchas cosas de nosotros porque eso es como si estuviera escrito en nuestra energía, ¿sí? Así como a veces de pronto nosotros podemos percibir que alguien tiene luz o alguien es muy pesado, ¿cierto? Es una facultad natural que tenemos todos los seres humanos. En el mundo espiritual es algo similar, pero tienen acceso a información diferente porque no tienen el limitante físico, ¿cierto? Entonces, si una entidad entra en contacto contigo y ya es pura energía y espíritu, pues lógicamente puede leer tu energía y tu espíritu diferente. Entonces puede tener mucha información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto un familiar desencarnado se comunica con nosotros, pues eso debe también, en mi experiencia, eso debe tener un fin, ¿sí? O sea, si mi abuelita se está comunicando conmigo, pues ¿para qué se está comunicando conmigo? Porque no está trascendiendo, porque no está descansando. Digamos que es porque hay una pelea de la herencia, que a veces se da mucho. Hay una pelea de la herencia, entonces la abuelita no ha podido descansar porque la familia está desuniendo y de pronto viene a traer un mensaje, ¿cierto? Podría pasar, ¿cierto? Entonces hay un mensaje en que todos se quieran, en que repartan igual, en que hay un papel por ahí perdido que de pronto es el que tienen que encontrar. Puede pasar, puede ser provechoso. Pero en mi experiencia desde la luz, entonces ya la abuelita llegó a solucionar ese rollo y ya, ¿sí? O sea, la abuelita no tiene por qué quedarse pegada ahí hablando y hablando y transmitiendo, porque no hay un sentido, ¿sí? O sea, los desencarnados ya no deben estar en contacto con nosotros y en eso de pronto yo soy un poco radical, ahí ya cada uno también desde su experiencia saca conclusiones, pero yo personalmente no soy muy amigo de estar entrando en contacto con desencarnados, ¿cierto? Porque es que el desencarnado no tiene que estar acá, ¿sí? O sea, el desencarnado tiene un proceso trascendente. Por eso es desencarnado, ya no está encarnado, ya no está en este plano y debe empezar a trascender. Yo lo que debo hacerle es ayudarlo a trascender, ¿cierto? Es mi oración. Por eso es que desde la fe decimos, no le oren a las almas del purgatorio, oren por las almas del purgatorio, ¿sí? Entonces uno ora por su ser amado, mas no le pide al ser amado, ¿cierto? Entonces cuando dicen que le pido a las almas que me despierten a las 6 de la mañana o que las almas me cuiden la casa, cosas así, yo personalmente no estoy de acuerdo porque ya cuando uno cumple el proceso en este plano, ya no está en este plano, ya tiene que empezar otro camino. La vida continúa ya desde el plano espiritual. Ya no se entra en contacto. Si en algún momento un ser querido se quiere contactar por nosotros porque tenemos la facultad, porque ese mismo ser siente que tenemos los canales y puede ayudar en algo, bueno, podría pasar, ¿cierto? Y casos se han visto muchísimos, pero debo discernir para qué, ¿sí? O sea, un tío difunto no se va a contactar conmigo para conversar o para ver cómo estoy, ¿cierto? O para pedirme cosas, ¿cierto? Es que yo solo puedo descansar si usted prende las 9 velas, 9 noches a las 3 de la mañana. No, o sea, eso no es así, ¿cierto? Porque un alma trasciende solamente por la intención del amor que le mandemos, no por cuántas velas prendamos. Una cosa es que la vela se vuelve un símbolo, ¿cierto? Los símbolos son importantes para nosotros y el encender una vela es transmitir luz. Pero si tú no enciendes la vela, igual estás transmitiendo luz, ¿sí? Tú puedes hacerlo porque es un símbolo, a ti te sirve, conectas y tiene una energía. No estoy diciendo que no sirva, pero no es indispensable. Entonces, si ya esas entidades empiezan a pedir cosas que se están saliendo del lugar, donde no hay una finalidad de ese contacto, ¿sí? Donde empieza de pronto a afectar cosas o a generar miedo, para mí eso ya es una alerta. ¿Sí? Empiezan a desconectar. Eso no es, incluso puede ser el mismo familiar. Recordemos que todos los seres humanos tenemos sombra, ¿sí? Tenemos ego. Y un ser desencarnado tiene todavía una parte de su ego, ¿sí? Porque su mente, su memoria, su conciencia todavía está y digamos que se quedó acá por X o Y motivo, esa mente todavía tiene ego.
Entonces puede pedirnos cosas desde su ego que para mí no son beneficiosas. ¿Yo para qué me conecto con eso? ¿Sí? Entonces empieza uno como a cortar si es que les llega a pasar algo así. Eh, Hay entidades que se pueden hacer pasar por familiares porque, como les decía, pueden leer nuestra energía, pueden conocer cosas de nuestra historia. ¿Sí? Así como cuando uno llega a un lugar a investigación paranormal y lo llaman a uno por el nombre, ¿sí? Igual. Entonces, una entidad puede leerte y puede empezar a manipularte ¿cierto? ¿Para qué? Para cargarse de tu energía. ¿Cierto? Por eso es que a veces, de pronto, cuando entran en contacto con desencarnados, se sienten muy cansados, empiezan dolores de espalda, empiezan a no dormir bien, baja el apetito, empiezan problemas gástricos, dolores de espalda baja, porque empieza a absorber energía, ¿cierto? Porque necesita, para poderse comunicar, necesita absorber energía y la fuente más grande de energía somos nosotros mismos. Es una entidad, puede empezar a manipularte para coger energía, ¿cierto? ¿Para qué? Para quedarse en la casa, para empezar a mover algo, ¿cierto? Por ejemplo, si una entidad mueve objetos es porque tiene mucha energía para mover un objeto. Recordemos que está en el plano espiritual. El plano espiritual es muy diferente en densidad a este físico. Si una entidad puede mover un objeto es porque tiene muchísima fuerza energética. Bueno, entonces, ¿de dónde la está cogiendo? ¿Cierto? O porque la tiene, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sí le sugiero extrema precaución. Yo sé que puede ser emocionante, lo digo también por mí mismo, ¿cierto? Yo en investigaciones paranormales he cometido imprudencias por la emoción de la investigación, donde sé que estoy entrando en contacto con algo invisible, cuando sé que me está transmitiendo información, cuando sé que es coherente con la historia. Si yo tengo una vértebra desviada por una entidad que me botó al piso y todavía sufro las consecuencias de esa vértebra desviada, porque yo empecé como a retarla, o sea, estaba tan emocionado de sentirla ahí, yo le decía, pero mueve algo, pero háblame, pero haz, pero ven, pero... Y simplemente se emberracó y me botó para el suelo y tuve una que yo soy gordito, yo siempre he sido gordo y me caí terrible y tengo esa espalda con ese daño desde esa vez. Entonces siempre hay que tener cuidado, o sea, sean precavidos. Es mejor pecar por exceso que por falta, ¿sí? Mejor tener mucha precaución, estar en contacto con mucho cuidado, discernir qué me está informando, para qué me está sirviendo. Y si yo simplemente veo que no sirve, corten. Ustedes tienen todo el poder de cortar. Corten comunicación. No tienen por qué estar ahí. Ah, es que es mi abuelita y pobrecita mi abuelita. No, la abuelita ya está en otro proceso, ya no tiene por qué estar acá molestando, digámoslo entre comillas. Entonces, más bien denle luz, oración, denle luz, que trascienda, que se vaya sin culpa, sin apego, sin dolor, sin miedo. Eso que se vaya desde el amor a descansar. Entonces, es mejor transmitirle luz que empezar a entrar en contacto. Por ejemplo, hay gente que le gusta entrar en contacto con entidades para sacar información, ¿cierto? Porque aparentemente tienen mucha sabiduría. Entonces, nos da información. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo limpio mi energía? Hay gente que tiene pues, esa capacidad de esas largas conversaciones con entidades, entonces empiezan a pedirles y les da aparentemente mensajes muy positivos. Y cuando uno va a ver al final, de realmente no le ayudó, ¿cierto? Incluso hay gente que la va absorbiendo y lo que les digo es súper sutil, eso es sutil, son muy astutos, es muy sutil, hasta que ya el desvío es tan grave que es complejo a veces liberar. Cristian, una pregunta. Eh, como se decía, aquí la mayoría de las personas sienten los desencarnados, sienten energías, sienten presencias, incluso por donde van es permanente y recurrente y algunas fuertes. Y también estamos trabajando mucho, es la conexión de corazón. Es, yo siento mi corazón cuando es bueno y cuando es malo. Siento mi Exacto. corazón cuando la piel se me eriza, cuando hay una sensación. El corazón le avisa a uno, pienso yo, no, es el conector principal para saber hasta dónde y qué es. Pero esa línea sutil, hasta dónde yo sí debo escuchar y hasta dónde debo llamar a Cristian. Digamos que esa manera de sentir es muy importante porque es el primer aviso, ¿cierto? Es como la primera antena, digamos, lo que se activa, donde yo me siento incómodo, me siento cómodo, donde sé que puedo avanzar hasta cierto punto o no. E igual también tenemos que empezar a entrenar la capacidad de cerrarnos cuando nos queremos cerrar, ¿cierto? Porque por ejemplo, yo escucho mucho de gente con dones, dicen, yo no voy a un velorio porque es que se me pega todo, pero es que ¿a dónde nos necesitan? Pues allá, ¿sí? O sea, yo a veces le digo a la gente,
No deberíamos temer ir a un velorio, o ir a un cementerio, o ir a un hospital, porque si somos luz, pues allá es donde nos necesitan, ¿no? Que hay gente que está triste y nosotros le podemos dar luz. Entonces también uno va a ir aprendiendo a cerrarse cuando se tiene que cerrar y abrir cuando se tiene que abrir, que eso es importante. Eso es pura práctica espiritual, meditación, oración, y bueno, ya ustedes también sabrán muchas cosas de ahí. Pero cuando yo empiezo a percibir, ¿cierto? Empiezo a sentir que lo que está llegando a mi vida o ese ser que está llegando, digamos, es positivo, ¿cierto? Bueno, hay un ser positivo en la calle, se me pegó, ¿cierto? Está buscando tal vez ayuda. Listo, entonces, ¿cómo le voy a dar ayuda? Sin tenerme que comprometer más allá. Por ejemplo, hay una regla del investigador paranormal y es nunca comprometernos a darle ayuda a un alma que encontramos, ¿sí? No nos comprometemos, le damos ayuda, porque eso es un deber, pero no me comprometo. ¿Para qué? Para no crear un pacto, ¿sí? Que eso a veces lo hace. Yo me comprometo y yo te voy a ayudar no, ¿cierto? No nos comprometemos, lo hacemos yo le llamo ya, pues por puro corazón cristiano, ¿cierto? O sea, yo lo hago porque siento que es mi deber, entonces yo desde mi corriente espiritual hago cosas para ayudar, pero no me comprometo para no crear un pacto, una alianza con esa entidad, ¿sí? Entonces, no me comprometo, pero si yo siento que le puedo ayudar de alguna manera, pues trato de ayudarle con mi oración, bueno, con lo que Eso se cada le uno puede crea. decir. Ujú. Sí, sí, Eso se le puede decir al desencarnado. sí, claro, uno le puede No. decir, bueno, yo te voy a dar ayuda, pero no se compromete uno con eso. ¿Sí? O sea, no es de, yo me comprometo a que tú vas a trascender y ya no vas a sufrir. No, o sea, la entidad te está buscando por ayuda, que es muy común. Yo creo que la gran mayoría de contactos es para eso, para ayuda. Entonces, si yo siento que la entidad me está buscando ayuda, yo digo, listo, yo te voy a hacer una oración, te voy a ofrecer una misa, te voy a hacer un ritual de en lo que cada uno crea, ¿cierto? Pero ya, o sea, no es que listo, yo me voy a comprometer y tú vas a trascender y tranquilo, tranquila, que no. O sea, yo te voy a transmitir luz, pero sí, incluso hay personas a las que uno les recomienda, por ejemplo, gente que no tiene mucho contacto con esto, pero sienten entidades en su casa y sabemos que es por ayuda. Por ejemplo, yo les digo, bueno, van a orarle a Dios, no le van a hablar a la entidad, le van a hablar a Dios que ayude a esa alma a irse en paz, sin culpa, sin miedo, sin apego. Pero no entren en contacto, sobre todo personas que no tienen experiencia. ¿Por qué? Porque entre más contacto, más se pega. Y puede que teme irse, ¿cierto? Porque son seres humanos, que ya no son materiales, pero son seres humanos. Y también pueden tener miedo. Y hay gente que no se quiere ir, le gustaba vivir, no se quiere ir. Entonces, si tú empiezas a entrar en mucha familiaridad, te lo ganaste, ¿cierto? Y se va a pegar y es muy probable que dure mucho tiempo allí. Y aunque puede que no pase nada malo, ¿cierto? Que hay gente que tiene entidades en su casa y hasta les pone un nombre y bueno, no pasa nada malo. Con el tiempo, eso se va a convertir en un drenaje energético, en un drenaje que se va a convertir en problemas económicos o en problemas de salud, ¿sí? Porque en eso se manifiesta la energía. Entonces, si no hay mucha experiencia, yo sugiero no hablarle a la entidad muy directamente, ¿sí? Sino Dios, te pido que ayudes a esta almita, a esta persona, a esta mujer, a este hombre, a este niño, si se logra sentir, para que se vaya, ¿cierto? Dale luz, dale paz, que se vaya sin culpa, sin miedo. Aquí no tiene que estar, no tiene que estar conmigo. Ese no es mi papel, simplemente dale luz. Y si yo ya logro entrar en comunicación, que de pronto el don, la apertura de canales, como le queramos llamar, lo permite, pues uno le va a decir, bueno, yo te voy a ayudar, voy a orar por ti, que es por ejemplo lo que yo hago en una investigación paranormal. Yo les digo, ¿quieren ayuda? ¿Cierto? ¿Quieren? Pues me buscan por cura, eso ya lo sienten, así no lleve cuellito. Yo les digo, voy a ofrecer una misa para ti, ¿sí? Pero ya, o sea, yo ya no digo, no, y te voy a hacer un novenario y te voy a hacer y vete conmigo a la casa, ¿cierto? Yo te voy a ofrecer oración. Si eso es lo que quieres, te ofrezco oración para que descanses, ya, ¿sí? Entonces, no entrar en pues es una sugerencia ya muy personal, no entrar en demasiado diálogo y contacto, porque es que si no se quieren ir, se pegaron. Y a veces puede ser cansón retirarlo. Ok. Mira, señor obispo, es que en una sesión de Eres Poder hablamos precisamente de esto, que muchos de los seres que están aquí, vamos en el supermercado, en la fila del supermercado, y empiezan a tumbar las cosas detrás de nosotros. Ellos saben que existe ese don en esa persona y que pueden verlo en ese momento. Sí, claro, ellos perciben cuando nuestros canales están más abiertos de lo normal y saben que los podemos sentir, por eso también se logran manifestar de alguna manera, ¿no? Como saben que los sentimos, pues también van a querer
comunicarse de alguna manera. Entonces empiezan a mover objetos, empiezan a hacerse sentir, claro, ellos perciben y saben que o los puedes ayudar o los puedes escuchar o lo que sea y van a querer transmitir algo. Entonces, por eso, pues es muy común que pueda suceder. Ya, ay, perdón, se me fue la cámara, es que esto se me movió, perdón. Se puede, pues lógicamente ellos van a tratar de transmitir alguna información, ya eres tú que lo tienes que saber manejar, ¿cierto? O sea, tú también puedes decir, bueno, en este momento no quiero que me molestes, voy a hacer una oración por ti, pero no te quedes acá. ¿Sí? Porque así no sean malos, logran generar un drenaje energético, porque para ellos poderse mover, drenan energía. ¿Sí? O sea, para poderse comunicar, drenan energía, y la primera energía es de nosotros. Entonces, si tú estás, por ejemplo, enfermo o débil, incluso emocionalmente bajo, si empiezan a drenarte, entonces entras en depresión, entras en ansiedad. Es que el, el rollo es complejo, ¿sí? Porque también va nuestra situación personal. O sea, hay muchas personas que empiezan de repente a sentirse ansiosas o deprimidas y no entienden por qué. Y cuando vamos, es que están entrando demasiado en contacto con alguien que está drenando. Entonces, lógicamente, los bajonea. Bueno, tengo dos preguntas que yo creo que podemos unirlas ahí en una sola. Eh, Mucha gente se pregunta si un desencarnado puede ser nuestro ángel guardián o puede ser nuestro guía espiritual. Bueno, acá hay muchas teorías. Voy a hablar desde la mía, respetando las diferentes concepciones. Aunque pueden haber desencarnados en un nivel evolutivo tal que puedan ser guías espirituales o maestros, deben tener un nivel muy alto de evolución, ¿cierto? O sea, no cualquier persona desencarnada puede lograr ser un maestro espiritual. Cuando logran serlo, y ya tienen un nivel de evolución muy alto, pues lógicamente eso tiene un permiso divino, pero generalmente no. ¿Sí? O sea, yo en experiencia, y yo hablo aquí mucho desde el llamado que Dios me hizo. O sea, Dios me llamó a vivir cosas muy densas. ¿Sí? O sea, por mi llamado como exorcista, yo he tenido contacto con cosas muy complejas. Y, y por eso en la experiencia que yo he tenido, no es fácil que un desencarnado sea maestro, porque igual tienen ego. Por eso tienen que tener unos niveles muy altos, ¿cierto? Lo que podemos llamar un santo. ¿Sí? Que son niveles tan altos que lograrían en algún momento, como desencarnado, convertirse en guía. Técnicamente no son ángeles, porque un ángel es un ser plenamente espiritual, ¿cierto? Cuando hablamos de ángel en el sentido, llamémoslo técnico, estamos hablando de un ser o un ente espiritual de muy alta vibración, el cual ha sido enviado y creado por Dios para ser mensajero y para ser guía. Y esa es una naturaleza de entidad. ¿Cierto? Un ángel no ha sido encarnado nunca, es un ser angélico. ¿Sí? Un desencarnado que ya ha pasado por este plano y los que creemos en reencarnación, que puede, de pronto ha pasado por varias encarnaciones y ha ido evolucionando, podría en algún momento llegar a ser guía, pero yo creo, y ya es muy personal, que es por un tiempo. ¿Sí? O sea, incluso no creo que sea un guía para siempre. Tal vez en algún momento, por voluntad divina, tiene que guiar a alguien, pero eso tiene un límite, porque la persona, digamos, el guía máximo de nosotros es la misma divinidad. Entonces, la divinidad es la que nos guía, la divinidad, la conexión que tú tengas con la divinidad es la que te muestra los caminos. Por lo tanto, por eso es que no debemos depositar nuestra confianza o nuestra fe en otros seres diferentes a Dios, ¿sí? Que Dios se manifieste, ¿cierto? En otras personas, claro, pero es Dios, ¿sí? O sea, cuando tú entras en contacto con Dios, esa es tu guía, esa debería ser el nivel al que nosotros lleguemos de pedir orientación. Entonces, Pero, no, por las experiencias que yo he tenido, no es fácil tener un desencarnado de guía totalmente de luz. perdón que interrumpa. Siento que cuando es desencarnado hay un cambio del sentir en el mismo cuerpo. Sí, Y cuando es un ángel o un maestro, ahí es una sensación de alegría, de paz, de bienestar. O sea, se podían distinguir los dos. ¿Sí? sí, Muchas personas dicen, mi papá, mi abuelo, mi tía me Dale, está acompañando, me está dale, protegiendo Tom. y siento su cobijo y siento todo eso. ¿Sí? Pero de todas maneras,
existe esa sensación de algo de frío, esa sensación de piel de gallina y la sensación angelical, la sensación de cobijo, de fraternal. ¿Es así o... Sí, lo que pasa es que cada persona tiene como sus maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo hablo por mí. Cuando yo entro en contacto con algo que no es 100% luz, llamémoslo de alguna manera, a mí se me tapan los oídos. Entonces yo siento un tapón de oídos. Si hay gente que le da el escalofrío, yo no soy tanto de escalofrío, sino que es una sensación en los oídos y en la garganta que no sé ni cómo describir, pero es como mi termómetro. Yo ya sé cuando hay algo denso, que siento algo acá adentro que me está diciendo como cuidado, ¿sí? Em, digamos que esa es una parte, ¿sí? Normalmente lo de luz da paz, ¿no? Incluso Jesús cuando se aparecía resucitado siempre decía, les traigo la paz. Era lo primero que decía. Su saludo era, les traigo paz. Él no decía otra cosa. Porque yo sí creo que la presencia angélica, por ejemplo, la presencia de un maestro ascendido, llamémoslo de alguna manera, es eso, paz. Y tú sientes lo que usted refiere a ese cobijo, ¿no? Es esa paz que envuelve y te hace sentir simplemente eso, amado, llamémoslo de alguna manera. El otros seres que no son 100% luz, que son desencarnados, que pueden ser buenos, no estoy diciendo que sean malos, tienen como ese remanente de frío, llamémoslo de alguna manera, ¿cierto? Ese remanente que no te envuelve completamente en paz, que incluso a veces te puede dar como cierto miedito, ciertos nervios, ¿cierto? Sientes que hay algo ahí que no está físico y sientes que algo se está acercando y como que no te da paz del todo. Para mí eso es similar a lo que uno podría describir como un desencarnado u otro ser, ¿no? También hay elementales y otras cositas por ahí que se mueven que te dan otras sensaciones. Entonces, ese es un buen primer termómetro, llamémoslo así, una primera indicación. Sí. Y pues para mí, eso ya es una opinión muy, muy personal. O sea, para mí no deberíamos tratar de tener como maestros desencarnados, ¿sí? O sea, tratemos de entrar en contacto con eso, con Dios, con la divinidad en su fuente, y en su fuente creó los ángeles. ¿Por qué? Pues porque quiso por amor, porque no hay ni explicación. Dios no necesita ángeles, pero ¿por qué los creó? Porque ama y los quiso crear en amor, ¿cierto? Hay seres y hay maestros espirituales que han llegado a niveles tan altos de evolución que también como misión sienten que deben guiar a la humanidad, claro, y ellos están allí para eso, pero es una conexión muy diferente, o sea, y es una conexión no egoica, ¿sí? No es para alimentarnos un ego, ni para hacernos sentir distintos o para darme una información interesante, es para transmitir amor, ¿cierto? Es para transmitir luz. Entonces, si ese contacto que tengo me transmite amor y luz, pues es divino. Si me está alimentando otras áreas de la vida que realmente no son trascendentes, pues hay que evaluar. Bueno, obispo, hablemos ahorita un poquito de los objetos, ¿sí? Estas entidades o estos seres desencarnados pueden quedarse en objetos, en las casas. Bueno, hemos visto de pronto que a nivel mundial hay ciertos objetos que en este momento están custodiados también, ¿no? Porque tienen estas entidades impresas dentro de ellos. Pero también nos hemos encontrado que en casas también tienen esos objetos, pero no saben qué hacer con ellos. ¿Estas entidades pueden estar en objetos? Si hay entidades que se pueden sentir atraídas por objetos, por ejemplo, si son desencarnados, casi siempre se quedan como pegados a cosas muy personales, ¿no? El reloj del abuelito, la joya de la mamá, bueno, cosas así por el estilo que podría generar ciertos niveles de apego. A veces incluso no es ni la entidad completa. Digamos que hay algo que se llama cascarones astrales, ¿cierto? O paquetes de memoria, que son como cuando la persona desencarna, empieza como una desintegración no solamente del cuerpo físico, sino de los otros cuerpos, ¿sí? De los cuerpos sutiles. Y en esa desintegración a veces quedan como cascarones, como residuos de los cuerpos que quedan con tipos de memoria. Y esas memorias se pueden quedar pegadas a objetos y esas memorias pueden drenar energía. Incluso muchas de las apariciones fantasmagóricas que vemos en historias, como la famosa mujer de blanco allá en Escocia y muchas de estas, es muy posible que sean más cascarones que la entidad como tal. Pero los cascarones pueden hacer mucho daño porque empiezan a drenar energía, ¿sí? Entonces se pueden quedar pegados a objetos. Que una entidad se quede pegada a un objeto es más fácil que se quede pegado a una casa, a una propiedad que a un objeto, pero pues también puede pasar.
Cuando esto sucede, lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso de liberación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que si está en una propiedad, pues no podemos irnos de la propiedad y dejarla que se caiga a pedazos simplemente porque hay algo ahí, sino que se libera. Puede quedarse en un objeto, la gran mayoría de objetos se pueden liberar, pero ya hay otro tipo de entidades ya mucho más densas, ¿cierto? Como la famosa Anabel. ¿Qué es lo que pasa con esos objetos? Ya no son desencarnados, ¿cierto? Ya hay espíritus mucho más negativos, que es lo que puede llamar uno bajo astral o puede llamar un demonio, que se quedan pegados, pero no es porque simplemente les gustó el objeto, normalmente ha sido ritualizado, ¿sí? O sea, se Pesado. invocó, ¿cierto? Mm. Y se pegó a un objeto con un fin maligno, porque pues ¿para qué más va a pegar uno una entidad a un objeto? Para hacer daño. Entonces, yo puedo, ¿cierto? Invocar a un demonio, a un espíritu maligno para que se quede en un objeto y ese objeto estando en la propiedad o lo tenga una persona le haga daño, ¿sí? ¿Qué se hace en esos casos? Pues cuando ya son entes de ese tipo, pues lógicamente ya un exorcista, además de exorcizarlo, pues hay casos donde es muy complicado exorcizar. ¿Por qué? Porque hay otros factores, ¿sí? A veces es difícil incluso explicar el por qué hay objetos que no se pueden exorcizar fácil. Entonces lo que se hace es custodiarlos, ¿cierto? Que son estos objetos que quedan bajo custodia de un experto para que no hagan daño, ¿sí? Porque son complicados de exorcizar. Uno le puede hacer sesión tras sesión y aunque se calma y aunque puede quedar como prisionero, hay momentos donde se puede volver a activar, ¿sí? Una explicación exacta no sabemos dar, pero es un fenómeno que se da. Entonces, lo que uno hace es custodiarlo, pero digamos que son casos muy particulares, no es muy común que se dé, ni es muy fácil que una entidad no pueda ser exorcizada, o sea, casi siempre en un proceso de exorcismo la entidad se va, o sea, no es muy común que se quede. Estamos hablando entonces de los objetos y nos decías que a veces cuando trasciende una persona se queda impregnada esa energía en las personas. Pasa en muchas y sobre todo en nuestra cultura, ¿sí? Que guardamos absolutamente todo por recordación de nuestro ser que desencarnó, ¿sí? En la casa, incluyendo las cenizas que nos las llevamos para la casa. Dentro de tu experiencia, eso es a practicar. ¿Se debe hacer o debemos salir de todo lo que pertenecía a ese ser que ya desencarnó? Sí, la idea es que no quedemos con nada de los seres desencarnados. Uno, porque también es una señal de evolución, o sea, nosotros nos tenemos que desapegar, que tenemos que ser conscientes que si compartimos la vida con alguien, por mucho que la hayamos amado, ya terminó, ¿cierto? Y tenemos que cerrar un ciclo. Y sus cosas, sus objetos, sus bienes nos los van a traer de recuerdo. Y por lo tanto es necesario cerrar un ciclo. Por eso uno saca ropa, saca objetos, saca camas, saca, bueno, las cosas que hayan sido esa persona que partió. Y segundo, a nivel energético también. Porque, como tú has dicho, quedan todas las impregnaciones energéticas, quedan paquetes de memoria, quedan memorias y lamentablemente las memorias negativas se pegan muy fácil, ¿cierto? Es como si tuvieran brea. Eso se queda pegado y es curioso porque las memorias positivas tienden como a vibrar y a disolverse con los espacios. En cambio, las energías negativas, las memorias negativas tienden a pegarse y a generar precisamente como puntos de anclaje. Entonces sí debemos salir. No debemos tener restos de familiares, ya sean cenizas u otros, porque yo he encontrado hasta cráneos de familiares fallecidos en las casas. Entonces no deben estar allí. Por eso el ser humano en toda su sabiduría, en todas las religiones, en todas las espiritualidades, ha tenido que los restos humanos los entierran, se creman, pero nunca se quedan en una casa, ¿sí? O sea, es muy raro ver una cultura que lo haga y es por eso, porque no es el lugar. Nosotros tenemos que aprender a cerrar ciclos, es parte de nuestra evolución espiritual. No podemos apegarnos a personas, cosas o situaciones. Parte de nuestra evolución es cerrar ciclos, desapegarnos, porque incluso muchas de esas entidades que se quedan acá es por eso, por apego a personas, cosas o situaciones. A veces ni siquiera es algo físico, es una situación que los hace quedarse. ¿Por qué? Porque no están preparados para irse, porque su ser todavía genera un apego y una conexión. Entonces, nosotros debemos pensar también en que nos vamos a morir, ¿sí? Y eso no es un pensamiento escabroso, es una realidad espiritual, porque yo digo siempre, para los cristianos la muerte no existe, es otro estado de vida. Sabemos que vamos a llegar a ese otro estado de vida. Y por lo tanto, desde acá me preparo para ese otro estado de vida, donde yo mismo empiezo a desapegarme
de personas, situaciones y objetos. Puedo amar mucho a alguien, pero ese alguien no es mi centro de vida. Puedo querer mucho un espacio, luché mucho por una propiedad, pero esa propiedad no me define y no es mi vida, ¿cierto? Puedo tener un objeto muy valioso, sea material o sentimentalmente, pero es simplemente un objeto que se corroe y se daña. Por lo tanto, ahí no debe haber mi apego. Puedo disfrutarlo, pero no apegarme. Entonces, también a nuestros seres amados que parten, debemos desapegarnos, debemos cerrar un ciclo. Ya los amamos aquí, ya los disfrutamos acá, puede que se hayan ido más pronto de lo que queríamos, pero por algo pasó, algo que a veces escapa a nuestro entendimiento y lo que hacemos nosotros es cerrar ciclos. Eso incluso ayuda a esas conciencias a evolucionar también y nos ayuda a nosotros a prepararnos para el momento en que partamos. Cristian, dentro de tu experiencia y tu camino espiritual, hay una forma o hay un ABC de que si, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un alma que nos está pidiendo que le ayudemos a ir a la luz, existe todo un procedimiento que se debe hacer con esa alma para que ella pueda trascender a la luz. ¿Y qué ocurre en el momento que se logra que esta alma trascienda? ¿Qué pasa en ese momento? Sí, y no es ni tan difícil. Digamos que ahí también pues, influyen mucho las corrientes espirituales. ¿Sí? Hay un método muy simple que yo le recomiendo. Yo he tenido casos de entidades pegadísimas que con esto que mando se van. O sea, yo incluso a muchos lugares no he tenido que ir porque les mando a hacer siempre antes. Yo soy muy de método. Digamos que como por mi educación como filósofo, ay, otra vez se me fue, como por mi educación como filósofo, tiendo a ser metódico. Entonces yo voy muy paso por paso antes de tener que ir a un lugar. Y algo muy simple que yo les mando a hacer es como las novenas, ¿cierto? Un novenario. Entonces, tú sientes que hay algo en tu casa que está molestando, que está sintiéndose, que está haciendo presencia, pues vas a hacer lo siguiente. Y lógicamente cada quien lo adapta a sus sentires, pero por ejemplo, para alguien que no tiene mucha experiencia, yo le digo, vas a conseguir 9 velas blancas o amarillas. Vas a prender una vela diaria. Vas a orarle a Dios directamente, ¿cierto? Que tú enciendes esa vela porque quieres pedirle que le dé luz a esa alma que debe trascender. La conozco o no. Hay gente que sí dice, no, es que es mi papá que está acá y no se ha ido. Hay gente que no sabe qué hay, pero sabe que hay algo por ahí sintiéndose. Señor, te la ofrezco para que le des luz a esa alma, sin apego. Esto lo repito yo mucho, sin apego, sin dolor, sin miedo, sino que pueda trascender y descansar. Te la ofrezco, Señor, para que pueda irse y se deja la velita apagar. ¿Sí? Al otro día otra velita. Se hacen los 9 días, novena, que eso tiene un símbolo de ciclo, bueno, todo lo que yo sé que ustedes también ya saben. Que se ofrecen esos 9 días. Se pueden descansar 1 o 2 días y se vuelve a hacer. Se puede hacer hasta 3 veces. Cuando ya después de hacerse 3 novenas, vemos que todavía se siente y eso, yo ahí ya voy. Pero yo creo que el 90% de casos de actividad paranormal en una casa donde sentimos que hay una entidad que no es muy negativa, pero que está ahí molestando, con este ofrecimiento de luz se va, ¿cierto? Hay otras que es también por medio de meditación, ¿cierto? Personas que de pronto tienen una disciplina de meditación, donde por medio de meditación se observa un camino de luz en el cual le pedimos a la divinidad, a los ángeles, en lo que creamos, que permita que esa entidad o entidades que se están manifestando se vayan por ese camino de luz y visualizamos que la entidad o entidades se van por ese camino de luz. También se recomienda que se haga entre 7 y 9 días. Son técnicas muy simples para cuando no hay algo agresivo, ¿no? O sea, cuando hay algo que te está atacando y te está afectando, ahí sí es mejor que busques ayuda de un profesional, porque si tú entras, ¿cierto? Y empiezas a abrir espacio, a veces la entidad cuando no es muy de luz, así se ha Pero, desencarnado, y le empiezas a dar luz, empieza a chocar y a pelear. Entonces ahí hay que ir discerniendo si es luz, si no es luz, ¿cierto? Entonces uno va mirando. Si al hacer los procedimientos de luz se empieza como a calmar la situación, pues vamos por donde es. Y es algo muy, muy simple, pero ayuda mucho. Digamos que no queremos prender luces, no queremos hacer meditación. Tu oración personal diaria, ofreciéndole a Dios en oración que le dé luz a esa alma para trascender, ¿cierto? No necesitamos nada, solamente intención, pero sí que se haga, ¿cierto? Porque a veces creemos que la intención es tenerla y ya. No. Sentarse, hacer oración y ofrecerla para que esa alma, ese ser que se está comunicando, se pueda ir en paz.
No, no es nada complejo. Por ejemplo, dentro de las tradiciones apostólicas y católicas se ofrecen las misas, ¿cierto? Que son provechosas, ¿cierto? Asistiendo a la misa. Entonces, yo ofrezco la misa por el descanso de las almas, ¿cierto? Uno asiste a la misa, comulga y ofrece ese ritual que es poderoso para que esas almas puedan descansar. Eso también se puede hacer. Pero ya ahí van todas las corrientes espirituales y de pensamiento que hayan. Mientras sea el simbolismo, la intención de dar luz, funciona. No es muy complicado. Bueno, obispo, tenemos aquí unas preguntas que nos han dejado aquí en el chat de Zoom, entonces te las voy a leer. La primera es, cómo protegerme para que una entidad no pueda leer mi energía? Digamos que es complicado que no nos puedan leer, ¿sí? Que nos lean es casi natural la interacción energética. ¿Sí? No podemos aislarnos totalmente energéticamente. Nos podemos aislar de bajas vibraciones, más no aislar de contacto. ¿Sí? O sea, nosotros podemos entrar en contacto con seres espirituales todo el tiempo, siendo consciente o inconscientemente. Entonces, como tal de que no te puedan leer, es muy complicado. Lo que uno sí puede protegerse es para que no hagan daño, ¿sí? Eso sí, digamos que eso es lo que yo enseño mucho en las formaciones que yo doy. Hay una formación que le llamo Líbranos del Mal, que es una formación enfocada como tal a la protección. ¿Por qué? Porque dentro de este mundo espiritual, y lo vi mucho, pues a mí me consulta mucha gente que trabaja en esto, ¿cierto? O sea, tarotistas, reikistas, mediums, bueno, de todas estas corrientes que se ven impregnadas o infestadas por entidades negativas. Entonces lo que yo enseño es a aislarnos de baja vibración, pero la base, ¿cuál es? Es algo que yo llamo sellamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo me sello? Pues hago un ejemplo sencillo desde mi corriente. Entonces, en mi momento de oración, yo le pido a Dios que me cubra, selle, bendiga y proteja. Yo, pues, que estoy con, pues, mi conexión es con Jesucristo, entonces yo le pido al Señor Jesús que me cubra, selle, bendiga y proteja con su sangre preciosa, con su amor infinito, con su luz de gracia. Si creo en los ángeles, le pido a los ángeles sus alas para cubrir, sellar, bendecir y proteger. Y, y digamos que repito, llamémoslo entre comillas, ese comando de protección y de sellamiento para mí, para mi hogar, para mi casa, para lo que voy a hacer en el día. Esa es la primera parte o la base de lo que llamamos autodefensa psíquica, que es el sellamiento. Eso tiene un poder enorme. Yo que soy investigador paranormal he podido comprobar casi físicamente el poder de un sellamiento en un espacio de impregnación espiritual. Entonces yo le tengo una profunda fe al sellamiento. Eso es lo que yo hago principalmente para protegerme. Y lo que les digo, yo acá estoy en mi casa y en mi casa, en tantos años que llevo en esto y en combates muy densos, en mi casa nunca pasa nada, nunca, nunca. En mi casa nunca mi hija se levantó asustada, en mi casa nunca mi esposa sintió que le jalé un pie, nunca. A veces hay pequeñas cosas que son gajes del oficio, llamémoslo así, pero nunca nada negativo, o sea, nunca pasa nada negativo. Y lo que yo hago es un sellamiento. Yo recomiendo los sellos, según nuestra corriente espiritual. Ya también los objetos que usemos, ¿sí? Yo, pues lógicamente desde mi corriente como exorcista, lo que más recomiendo y lo que yo uso todo el tiempo es la medalla de San Benito, el agua, la sal y el aceite exorcizados. Para mí ese es el botiquín espiritual básico y con eso yo hago prácticamente todo, con eso cuido mi casa, con eso cuido mi consultorio, con eso cuido la capilla, con eso es la base incluso de liberación de espacios y de personas y para mí es una herramienta poderosísima, pero pues ya eso depende de las corrientes, ¿cierto? Si tú tienes no sé, te sientes muy allegado a lo ancestral, pues lógicamente habrán símbolos ancestrales de protección que te van a ayudar, que te sientes más conectado con la corriente hindú, es desde allí, ¿cierto? O sea, es mucho como tú te sientes. O sea, lógicamente yo hablo desde mi corriente, y es lo que yo uso, pero hay muchas. Lo que para ti represente protección divina funciona, pero la base, lo que yo hablo del sello, hagan eso, hagan eso todos los días, háganlo en la mañana, renuévenlo en el día, háganlo en la noche antes de dormir y ustedes van a sentir el cambio. Incluso eso les ayuda a apartar entidades que quieran engañarlos y empiecen con su baja vibración a engañar su conciencia. Cuando ustedes se sellan, ya esa entidad no se puede acercar. ¿Sí? Y si se empezó a acercar y ustedes ya se empezaron a sellar y se aparta, es la prueba
de que era de baja vibración, que estaba engañando y ya no se puede acercar. Entonces, un escudo de protección literal que no permite. Yo hice una vez un sello en una casa, en una investigación, y había un objeto impregnado. Y cuando yo entraba el objeto a la casa, se desactivaba absolutamente. Lo sacaba y otra vez se activaba. Lo metía a la casa y otra vez se desactivaba. ¿Por qué? Porque yo ya había sellado la casa. Entonces, tiene un efecto poderosísimo, es súper simple, eso se hace en segundos y de verdad que ayuda a montones. Eso es lo que yo hago todo el tiempo. Yo lo que hago es cubrirme y sellarme y eso ayuda muchísimo a que muchas de estas energías que tratan de engañar, tratan de acercarse, también se retiren. Y si hay una agresión, pues también ayuda a neutralizar por lo menos, porque lógicamente hay entidades de entidades. Pues si estoy bajo un ataque, por lo menos ayuda a que su efecto sea menor, ¿sí? Mientras busco ya a un profesional. Bueno, obispo, nos quedan pocos minutos, entonces vamos con tres preguntas rápidas para respuesta rápida, porque nos gustaría que, si está bien para ti, nos compartieras para finalizar una oración para todo el grupo. Claro. Bueno, entonces dicen que algunas personas dicen que el Reiki abre portales y atrae seres negativos. La religión católica tampoco lo acepta. ¿Qué opinas sobre el Reiki? No, el Reiki es muy positivo. Lo que pasa es que como toda técnica espiritual necesita un cuidado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una iniciación de Reiki y como tú hagas tu sesión, pues eso tiene una enorme responsabilidad porque lógicamente es una apertura, pero es muy positivo. Yo soy reikista y he visto los milagros que se hace con Reiki, pero tiene que saberse usar. O sea, tiene una responsabilidad. Hay unos linajes que también hay que respetar y ayuda bastante. Lamentablemente las religiones pues, satanizan todo lo que no sea de su misma corriente, ¿no? Y eso sí es algo muy lamentable, pero por sus frutos los conocerán, decía Jesús. Si da fruto bueno y abundante es de Dios. Acabamos de pasar el Día de Muertos, que es muy celebrado por la cultura mexicana, donde pues acuden a los cementerios, a veces desentierran, ¿no? Los restos de sus familiares y los comparten en el cementerio. ¿Qué opinas de esta tradición y si de pronto se debe aplicar? Porque también se está viendo que se está aplicando mucho aquí en Colombia. Pues la base de la fiesta es muy bella, ¿no? Que es el ser conscientes de la muerte no como algo de miedo, sino como una etapa, ¿sí? Entonces, cuando vemos la base de la fiesta de los muertos es muy linda, que es ser conscientes de que esos seres queridos siguen viviendo en otro plano, pero siguen viviendo y por lo tanto celebramos su memoria. Y eso me parece muy bonito. Ya hay prácticas que de pronto hay que tener cuidado, ¿cierto? Que es estarlos llamando o pues lo que hablamos de los restos. Eso hay que tener cuidado porque pues no los dejamos descansar. Pero cuando lo hacemos en un nivel de memoria y de festejar su vida, es muy bonito. Incluso las misas de exequias, lo que pasa es que eso se ha ido cambiando mucho, pero la misa de exequias es incluso celebrar la vida del que se fue. Es darle gracias a Dios por el que partió, es celebrar el tiempo que tuvimos con esa persona. Y esa es la base de la fiesta de los muertos. Entonces es muy linda. Ya hay otras prácticas que hay que tener cuidado. Bueno, y tenemos aquí la última pregunta de Chay, es acerca de los animalitos de compañía, ¿sí? Nuestros hermanos menores. También aplica de que haya seres que, a ver, se impregnen en ellos, ¿sí? ¿Y qué pasa también cuando guardamos cosas de los animalitos que ya han trascendido, incluyendo sus cenizas? Bueno, digamos que los animales también pues, son creaciones divinas y también tienen un tipo de espíritu, ¿cierto? Es diferente el espíritu humano, que es un nivel de conciencia distinto, pero también tienen una energía, ¿no? También tienen emociones y pensamientos. Por lo tanto, también con los animales se cierra un ciclo, o sea, no tenemos que guardar ni restos animales, ni tenemos que guardar cosas de los animales, porque eso mostraría que estamos apegados. Desde nuestra evolución espiritual nos desapegamos, ¿sí? Cerramos ciclos. Claro, a veces cuesta un poquito más, a veces menos, pero se hace, ¿sí? O sea, se hace el proceso de desapego, entonces no se deben guardar. Que si hay animales que puedan tener en algún momento lo que podríamos llamar posesión, en un animal se llama infestación, sí. Yo solo he tenido un caso de liberación y exorcismo de un perro con una entidad negativa. Puede pasar, no es muy común, son casos en miles, pero sí se puede dar, o sea, pero ya esos son factores muy particulares para que se
Bueno, entonces, hoy, pues agradeciéndole por el espacio, por haber atendido a la invitación, sí, creo que es un tema que nos quedaría muchas sesiones por hablar, hay muchas inquietudes, o sea, de todas las encuestas que hemos hecho, esta es la que he tenido muchas inquietudes. Nos gustaría que nos dijera en vivo dónde lo pueden contactar, de todas maneras hemos estado compartiendo por el chat toda la información de contacto tuya, pero dónde te pueden contactar. Y con todo el amor, cuando me necesiten, mientras yo tenga el tiempo y me organice, conmigo cuentan porque yo siento que esto es parte de mi misión, que es educar sobre estos temas, porque a veces hay mucha confusión. Entonces, cuentan conmigo como siempre. De verdad, mientras yo pueda servirles, con todo el amor lo hago. Bueno, digamos que en redes sociales estoy pues, la que más muevo es Instagram, que estoy como @CristianCamiloPM, que ahí pueden de pronto escribirme. Yo tengo pues un número del consultorio, pues no sé si quieren que lo dé, no sé. Claro Sí, que sí, sí, está bien. ¿Sí? perfecto. Bueno, Sí. hay Una un número de pregunta. consultorio que es como donde agendo citas y pues cualquier información, que es ya se me olvidó, 320-341-2638, 320-341-2638, que ahí es como tal el de mi oficina. Y en redes estoy ahí en Instagram y en las otras redes estoy como Obispo Cristian Piedrahíta y me encuentran en Facebook, YouTube, en TikTok ya incluso estoy. Y si alguien quiere irse por la línea de practicar, de ser exorcista, prestar ese servicio, ¿lo pueden hacer con usted? Sí, ¿no? Yo lidero una orden que es una orden de exorcistas que se llama la Orden Salomónica de San Miguel Arcángel, que es una red de exorcistas, tanto clérigos como no clérigos, porque yo creo que una persona no necesariamente debe ser clérigo para poder exorcizar. Sí debe tener una formación y somos muy cuidadosos con eso, pero sí lo pueden hacer. En la orden, lo que hacemos es fortalecer el camino espiritual y el formativo para ayudar a personas que se sienten afectadas espiritualmente. Nuestro primer deber es la oración, la vida espiritual, pero ya después está todo lo que es la asesoramiento y acompañamiento de personas que se sienten afectadas espiritualmente. Entonces también, pues, si quieren de pronto en algún momento información, ahí también se les puede dar. Yo saco cada año diplomado de exorcística, que incluso se vuelve a veces la base de la orden. Casi todos los que están en la orden lo han hecho, por si de pronto les interesa. Creo que el otro año saldrá por ahí en febrero, marzo, que es un diplomado de un año de exorcística, ¿cierto? Donde se ve la exorcística desde diferentes puntos de vista, porque yo no soy dogmático, lógicamente tengo mi corriente, es una corriente muy firme en Jesús, pero no soy dogmático. Entonces damos también diferentes puntos de vista sobre la exorcística y las personas que se forman allí tienen la posibilidad de ingreso a la orden, pues digamos saltándose unos pequeños pasos, pues por lo que ya tienen un conocimiento base. Si no hacen el diplomado, igual pueden ingresar, tienen una formación, es todo un camino, eso tiene unos compromisos espirituales, es un poco, digámoslo así, comprometido, pero pues es una familia espiritual muy bonita. Si alguien siente el llamado, claro, más que bienvenidos. Bueno, entonces ya saben dónde ubicar al obispo Cristian Piedrahíta. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, nos la hacen saber que con gusto les volvemos a compartir la información. Obispo, una oración, una petición Claro que para todo sí. el Voy grupo. a darles una bendición, que es una bendición de protección con los santos ángeles, que es muy bella, también es muy, muy poderosa. Les quiero invitarles a que cierren sus ojos, a que dispongan mente y corazón para recibir esta bendición por medio de los ángeles de Dios. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que sus santos ángeles les concedan su ayuda, que ellos les guíen, orienten, protejan y gobiernen, que ellos pidan y rueguen ante Dios por ustedes y sus familias, y yo por la autoridad dada, en el nombre de la Santísima Trinidad, rompo, cancelo, destruyo y anulo todas las maldiciones, obsesiones, insinuaciones de Satanás, todo ataque de demonio, de fuerza oscura negativa o de personas negativas y malintencionadas, que por el contrario gocen de salud, abundancia, prosperidad, paz y armonía en el nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús y por medio de sus santos ángeles. Y consagro sus vidas, sus hogares, sus proyectos, sus trabajos materiales y espirituales al sagrado y misericordioso corazón de Jesús. Les sumerjo en su infinito amor, les sello con su sangre y hago un escudo con el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la protección maternal de María, Reina del Cielo y Señora de los Ángeles,
La oración y guía de todos los santos y maestros espirituales estén con ustedes hoy y para siempre. Que todo esto lo conceda Dios, el Omnipotente y el Misericordioso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido todo un honor. Gracias por Muy la buen programa. confianza. Muy buen programa, Gracias, gracias. Cristian, de verdad, muy bonito, se sintió una energía muy bacana, de verdad, muy bacana, y bueno, ya vamos 7, que vamos el domingo. El que se anime, Bueno, por allá nos vemos. bienvenidos. Esa es su Por allá casa. nos vemos, Cristian. Mil y mil Claro que sí. gracias. Dios te bendiga. Bendiciones, que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Bonita noche, Luis. Bueno, Muchas les gracias. invitamos a que continúen. Vamos a... Nos queda un pedacito que no lo presentamos al principio, que es fundamental. Les pedimos a ustedes una encuesta y queremos cumplir entregándoles los resultados. Era lo primero, pero bueno, nos tocó correrlo por un tema de conexión de internet. Y luego, eso me demoro 5 minuticos, pero luego nos gustaría testimonio de ustedes, que ustedes nos hablen, nos cuenten un poco sobre lo que nos habló el obispo y versiones pequeñitas para que podamos hablar los que queramos. ¿Les parece? Entonces, ¿le parece, señor Diego, señora Carolina? Claro que sí, señor Wilson. Bueno, ok, listo, ya vamos entonces. Entonces voy a mostrarles la encuesta que nos arrojó. En este momento tenemos 35 encuestas. Dice, bueno, aquí lo primero que preguntamos es, ¿qué entiendes por comunicación de desencarnados? Pero bueno, cada uno dio las definiciones, me gustaron mucho las definiciones, son muy buenas. Capacidad de conectarse, contactarse con personas que ya trascendieron y que siempre están buscando ayuda, en fin, ya todo lo que nos aclaró el obispo. Me gustó la conexión que se crea en servicio con seres que han dejado este plano y que necesitan ayuda para finalizar situaciones que quedaron pendientes o para dar mensajes de tranquilidad a sus seres queridos o necesitando ayuda para seguir la luz. Especialmente esto es lo que muchos están buscando. Pero bueno, estas definiciones quedaron muy chéveres, muy buenas. Vamos a pasar aquí ahora a esta encuesta, que me pareció muy buena, Carito. Dice, ¿alguna vez has tenido experiencia con desencarnados? El 63% dice que sí. Entonces, qué bueno. El 23% dice sí, pero no está muy seguro. Y el 14% dice que no. Dice, si ha tenido una comunicación con desencarnados, ¿en qué lugares ha ocurrido con frecuencia? Primero en la casa. ¿Sí? El 65% en una casa ha tenido esa experiencia. Lógico. El siguiente es mientras duermo o en sueños. Es verdad, la forma cuando estamos tranquilos es que se nos manifiesta. También ahí hay dos durante una meditación y en espacios donde hay mucha gente, también es con el 29%. Otro es en cementerios o en lugares antiguos, también lo que nos habla el obispo, y en la naturaleza. Otra parte que nos habla qué emociones te generan el tema de comunicación con almas desencarnadas. El 20% interés profundo. Si hay un interés del alma, de decir, venga, ¿quiénes son? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Y ahí eso también me genera paz y tranquilidad, lo que hablamos, cuando hay seres encarnados que son cercanos, pues sí, siente uno una necesidad de ayudarlos, pues, sí con un poquito de frío, pero bueno. Hay otro, del 26% dice siento curiosidad y algunos sí sentimos miedo porque no sabemos cómo es. Entonces ya con nuestras charlas, ese miedo tiende a ir a bajar un poco. ¿Sí? Luego dice, eh, ¿sueles proteger energéticamente antes o durante la comunicación con desencarnados? El 20% dice sí, el 11% dice a veces y no lo hago conscientemente el 34%. Entonces, pero también hay uno muy curioso, Carito, el 34% no saben cómo hacerlo. Entonces, seguramente vamos a tocar ese tema después, como es que va a haber un tema obligatorio, cómo protegernos nosotros todos, incluido para los desencarnados. Entonces, va a ser un tema con una persona experta en eso. Bueno, aquí nos hablan de cómo se han protegido las personas. No sé si protegerme, por qué sensación llega en este momento u otro, no me protejo, o lo pido a los ángeles protección y que se están comunicando conmigo para ayudarlos que puedan entender claramente.
con Reiki, círculo de protección. Este es muy importante. Para mí este es muy, muy importante. ¿Sí? Porque es interno, porque es en empoderarme en dar luz y no en atraer oscuridad. ¿Ok? Bueno, aquí alguien dice, me cubro el ombligo, no hago ningún ritual. Hay muchas formas de... Vamos a hablar todo esto en una sesión especial de protección. Si han tenido alguna experiencia, aquí nos hablan de unas experiencias muy bonitas, que después hablaremos de ellas. Ahorita vamos a hablar un poco de que la gente nos quiera contar. ¿Qué le gustaría aprender? Bueno, ya de aquí sacamos todas las preguntas que hicimos hoy. Entonces, era eso, Carito. Entonces, eh, nos gustaría ahora que las personas levanten el micrófono y quienes quieren compartir, quienes quieren hablar, en fin, contar alguna Bueno, Eso. por experiencia. ahí, Para tener un orden, eso, Sandrita. Levantemos manito y vamos dando paso, ¿les parece? venga, antes, Carol, de que inicien por ahí por el grupo, por Eres Poder Nuevo y Unificado, les acabo de compartir la publicidad de la capilla del obispo Cristian. ¿Qué es lo bonito de esto? Y les cuento, miran, que no se encierra en un solo camino espiritual. Sí, a pesar de que ustedes ven ahí que dice anglo-luterana, entonces se van a imaginar que es una Eucaristía muy católica. No. Cristian tiene unos caminos también holísticos muy bacanos y él integra todo este tipo de herramientas. Y este domingo, inclusive, esta Eucaristía es especial porque esta Eucaristía es de despojo de energías negativas. Entonces sería interesante que nos pudiéramos ver allá. Y puse todo. Los que quieran asistir, vamos a estar también por allá el domingo, así que si se pegan al cuento, ahí les dejo la publicidad y por allá nos vemos. ¿Listo? Gracias por la invitación, Diego. Bueno, ahora vamos con Sandra. Bonita noche, Sandra. Hola, buenas noches. Les quería compartir algo que me pasó ayer, que todavía me está afectando. Yo todos los días me cierro al empezar el día, pero ayer la vecina de al frente estaba como desaparecida. Entonces las familiares nos pidieron el favor de que testeáramos unos códigos para abrirle el garaje y nosotros pues fuimos y con uno de los códigos pudimos abrir el garaje. Y cuando cuando abrimos el garaje y me di cuenta que el carro de la vecina estaba ahí, yo miré a mi esposo y le dije, está muerta. Desde ese momento sentí como un vacío en el corazón y yo dije, y no entendía. Bueno, llegó la policía y todo el mundo, sí, estaba muerta. Bueno, pum. Por la noche soñé y no hacía, ella tenía un perro, unos perros, y no hacía sino mostrarme mi perro y lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba. Y después me mostró cómo se murió, se mareó, después era todo negro, parece que le dio como algo en el cerebro y eso fue lo que se la llevó. Pero yo todo el día era el perro, el perro, el perro, el perro, y yo, los perros, bueno, el perro más grande que es el que más ella quería. Y entonces, por ahí como en la tarde, vi que alguien parqueó la casa de ella, yo le dije a mi esposo, ve y le preguntas si sabe dónde está el perro. Bueno, sí, él tenía el perro, y apenas mi esposo me dijo que él ya tenía el perro, esa señora me soltó. Pero es que yo ni siquiera me di cuenta que me agarró, o sea, estoy aquí como sacudida, porque primero, ahora es que me doy cuenta que cuando sentí ese vacío en el corazón era ella entendiendo que estaba muerta, pero de alguna manera ya no se me metió. Y después toda la noche diciéndome el perro, el perro, el perro, y no me sentía bien. Pero bueno, ya encontré el perro, ya me soltó, ya descansó. Eso a mí nunca me había pasado. O sea, yo no, los muertos que llegan a mí por lo general ya están muertos, pues llevan bastante tiempo. Y esta señora, pues como se murió hace una semana, pero ella no sabía que estaba muerta, fue cuando voy yo, abro el parqueadero, bueno, es otra cosa que tengo una nariz muy sensible, vuelo a muerto y yo digo, está muerta. Pura esa señora ahí mismo se revuelcan porque ellos por lo general se ponen muy mal cuando se dan cuenta que están muertos. Pues les quería contar eso y no sé si tengan algo que me puedan ayudar como para que esto no me vuelva a ocurrir porque me volteó. Pues me sacó de mi centro. Lo que pasa es que es algo nuevo para ti, Sandrita. Uy, sí, eso. Como vienes de que siempre tu servicio ha sido a seres que ya han trascendido y llevan tiempo físico terrenal, porque recuerda que allá no hay tiempo, ¿no? Ujú, En ujú. los estados donde van.
Entonces, como es algo nuevo para ti, por eso estás así como impresionada y fuera de eso, el olor y todo eso. Entonces, de pronto sea un nuevo servicio que ya empieces a ofrecer. Pero no sé, o sea, pero yo, o sea, pero yo me estaba sintiendo mal, estaba abrumada, pero no sé si, no, yo no sé, ella como que me chupó la energía, pero yo no entiendo cómo, porque yo me sello, es que yo me sello los sueños, es más, me desperté y él estaba ahí parado enfrente y el perro estaba gruñendo, el perro duerme, mi perro duerme conmigo, y yo decía, pero ¿qué es esto? Sálgase de la casa, déjeme descansar, no se me meta más al sueño, o sea, pero yo era, o sea, seria y brava, lo que siempre funciona, pero con mucho respeto, obviamente. Pero esta señora era agarrada y yo era, pero, jue madre. Es que recuerden lo que acaba de decir el obispo Cristian, a veces tienen mucha energía y por mucho que uno se cierre y haga siempre los rituales, van a llegar, ¿sí? Porque la energía es muy fuerte y ella estaba Mm, muy incisiva en que quería comunicar, ¿ya? Entonces, déjalo transitar, ¿sí? En ok, estos días, haz rituales para descargarte, ya tú ok, conoces cuáles rituales te sirven a ti, cuáles te funcionan, ¿sí? Y tratar de no canalizar en estos días. A veces es un poquito difícil cerrar el consultorio, pero tratar en estos días que no. Pero el mismo obispo y una conversación que tuvimos con él anteriormente, creo que cuando él se presentó camino a casa, decía, a veces él trataba con energías que lo dejaban a él sin poder dar servicio 8 días y 8 días era acostado en su cama. Entonces uno decía, él teniendo todas las herramientas, imagínese uno. Entonces, déjalo transitar, que fluya, ya hiciste el servicio y vuelve a recobrar tu energía con todas las herramientas que tú utilizas. Y hay algo ok, también, usted lo dijo ahí, hay determinadas cosas que uno no debe permitir que pasen eso. Yo le he dicho a algunas personas de aquí, no sé si a Sandra también se lo dije, eh, ya se aprendió la lección y ya uno voluntariamente, amorosamente, puede decir, este don ya sé de qué se trata, de qué viene y sigo a otro tipo de servicios un poquito más elevados o ok, de mayor, no sé, la verdad no sé. Y también lo dijo él hoy acá, hay tantas energías, y como dice Carito, algunas tan pesadas que por más que esté uno protegido, por más que mm, tenga uno experiencia en esto, lo patean. Entonces, es mejor parar ahí, ¿sí? Y dejársele eso a otro ser. Entonces, en el caso de nosotros, y permíteme, Sandra, si lo hago aquí en público, sí, claro, por favor. tú has trabajado mucho en este tema, Ujú, pero pienso que ya podrías ir pensando en decir, bueno, ok, está bien, y puedo mirar cómo ayudar a otro. Algunas tú hablabas de ayuda colectiva, eso es, por ejemplo, de mayor energía, ¿sí? Eh, el tema de un desencarnados colectivos, pasar la luz a todo el mundo colectivamente, eso es otra forma, ¿sí? Porque se requiere mucho más energía y tú ya te pudiste medir ahí. Entonces, no sé, estás a disposición a eso, si lo ves, si lo sientes. ¿Ok? Pero a sí, veces yo pienso ayer no yo que estaba hay que tener freno en algunas cosas. Pienso yo, ok, ¿no? yo ayer no estaba en servicio, yo simplemente estaba, o sea, estábamos buscando a la vecina porque llevaba 2 semanas perdida. Mm. Pero es que al servicio mantenemos todo el tiempo. No, Y pero, más, o sea, con la intención de comunicarme con los muertos, porque yo ya he ajá. cerrado un poco ese servicio, por lo mismo, ya dedicándome a otras cosas. Pero imagínate esa energía tan fuerte que No, te necesitaba como fuera, Sandrita. tenaz. Como fuera necesitaba que tú. Por eso hay que tener, yo le llamo como el maletín de Harry Potter. Hay que tener todas las herramientas que le sirve a cada uno. Y es lo que dice Will, vamos a hablar en un programa de herramientas. Hay Ok. muchas, muchísimas, pero es de ir probando cuál le funciona a cada quien para cuando pasan estos casos. Pero por Ya. Y a ahora veces, date tu espacio. Ujú. sí, y a veces uno no está, como dice ahí Natalie, que a veces uno no está con la suficiente energía y lo coge, lo No, coge. y Will, y el cuerpo físico lo Mm, patea Lo patea. impresionante. Es Mm. sí, impresionante el cuerpo físico cómo sufre. sí. Entonces ahí es donde uno tiene que escucharse a uno mismo y tener las herramientas para poder enfrentar cada situación.
que Y se le algo, vaya pasando. y algo que todos nos debe pasar. Por ejemplo, el caso ahorita de Sandra. ¿Qué me quiere enseñar esto? ¿Qué debo aprender de esto? O sea, cualquier cosa que le pase a uno, es centrarse en sí mismo, decir, ¿qué necesito aprender de esto? Y ya, y no, y esperar. La información le va a llegar. Y una vez que uno adquiere esa comprensión, automáticamente no vuelve a tener experiencias iguales. Nada más. ¿Ya aprendió? Muchas Bueno, gracias. bueno, bueno, ¿quién más nos quiere compartir? Así como Sandra lo hizo, muy chévere. ¿Alguien más que nos quiera compartir algún caso, algún evento? eh, no sé, Hola, que todos vamos a aprender. yo Hola ahorita le escribí, Natalie. ¿cómo estás, Carol? Yo le escribí ahorita a Carol porque cuando empezó a hablar el cura, empecé a sentir una energía muy fuerte. De hecho, todavía la siento, pero yo no he podido identificar qué es. Yo me cierro, de hecho, vengo sintiéndome así muy regular hace 3 días. No sé si de pronto se activó la energía cuando lo vio a él o qué pasó. Eh, Seguí unas indicaciones de Carol, pero sigo así con el dolor y la energía muy fuerte en la cabeza al lado derecho. Pero sí me gustaría poder identificarlas porque eso obviamente va a hacer que yo pueda usar una herramienta más adecuada. Bueno, de esto, ¿qué puedo decir? Uno, como decía Carito anteriormente, vamos a aprender algunas herramientas para protegernos y algunas herramientas para... Y podemos tener energías pegadas, es que eso es normal. Todos podemos tener muchas cosas pegadas, ¿sí? Esto no es para sugestionarnos que yo tengo algo o no y que quién me quiere mirar, no. Podemos tener de ahora, de atrás, Perdimos a Creo que nos, Wilson. sí, creo que Will, nos congeló Wilson. Ah, yo complemento un poquito, Descongélelo. Natalie. Mira, Natalie, existen, como decía Wilson, varias herramientas, ¿sí? La misma herramienta, y por experiencia la misma herramienta, no te va a servir a ti todas las veces. Es más, dentro de nuestra experiencia y en cada uno de las cruzadas, como le llamamos, que hemos tenido que utilizar, antes de ir a cada cruzada, nosotros no tenemos un método, por eso le pedí a Cristian que si tenía un método dentro de su ejercicio luterano para darle luz a un desencarnado, ¿sí? Pero verdaderamente dentro de la experiencia y ustedes que tienen dones y virtudes, lo que se recomienda es que antes se conecten con esa esencia divina, ¿sí? Y pregunten al Padre Universal, pregunten a ese océano de luz, ¿sí? ¿Qué necesito yo para esta nueva cruzada o esta nueva misión que se me ha puesto en el camino, ¿sí? Y van a salir cosas increíbles. Les cuento que hasta el momento ha sido muy extraño que se repita el mismo método para diferentes tipos de cruzadas, de este tipo de experiencias. Hay algunas experiencias que nos solicitan aprendernos un rosario especial, ¿sí? Hay otras que nos exigen que debemos llevar elementos chamánicos. Hay unas que nos hemos encontrado que debemos conectarnos con caminos espirituales de la India para liberación. Hay unas que nos exigen llevar elementos consagrados. Hay unas que nos exigen llevar elementos de Karuna, ¿sí? Para poder liberar por medio de Karuna. O sea, cada una de las situaciones es totalmente diferente. ¿Cuál es el plus que sé que tienen todos ustedes, o la mayoría de ustedes, ¿sí? Es que ustedes tienen esa sensibilidad, ¿sí? Esa conexión adicional que les permite saber con antelación qué necesitan para protegerse en ese momento o qué necesitan para ustedes utilizar en ese tipo de liberación que van a hacer. También, no obstante, hay momentos donde los guías y los maestros, en el momento que nosotros empezamos a adquirir
un tipo de conciencia y aprendemos a escuchar, no a oír, sino a escuchar a nuestros maestros, porque ellos nos están hablando en todo momento. Nuestros maestros nos dicen, para ese trabajo o para esa misión no estás preparado aún, ¿sí? Y debemos también escuchar y debemos bajar nuestro ego y decir, tienes razón, ¿sí? Y dejarlo pasar. Ellos están ahí hablándonos en todo momento. Hay que también aprender a escuchar mucho eso, ¿vale? Y una cosa que también de complemento es, pues sí, la oración, como lo dices, pero igual determinación y protección con la esfera dorada. Yo determino, sale de mí, yo soy luz, yo soy amor, determinación, determinación, fuerza interna de convicción, de empoderamiento interno, ¿sí? Y yo me protejo con la luz dorada, ¿sí? Del amor, todo irradia luz a todo mi alrededor, ¿sí? Y si algo sentimos que está pegado, sale de mí, no hay nada de mí, fuera de mí, yo soy luz, yo me envío luz, o sea, pero fuerza como un león bravo, no atacando a nadie, sino protegiendo mi luz, protegiendo mi entorno, protegiéndome y más bien irradiar luz, irradiar amor, todo lo que esté alrededor. Eso funciona. El amor, Cristian lo dijo todo el tiempo, el amor funciona, el amor funciona, el amor de Dios, la protección de Dios funciona. Yo soy Dios, yo soy protección, yo soy amor. Entonces, hacerlo, determinarlo con fuerza, con energía y lograr que eso sea. Bueno, no sé si haya más testimonios, Carito. Bueno, ¿quién más se anima? Levantamos manito. Eli, Bueno, yo también les comparto algo que me sucedió en la sesión. Cuando empezó la sesión también me pegaron un susto que la verdad hacía días no sentía esos sustos. Prendieron y me apagaron las impresoras aquí al lado. Y se me activó como ese radar que siempre me pasa, el dolor en los riñones. Empecé a sentir los riñones, me tuve que parar, llamé a mi esposo, le dije, ven y me acompañas porque entré en un tema de miedo y ya me iba cogiendo como pánico. Pero dije, no, porque yo soy luz. Yo soy Luz y no, y como le escribí a Caro, le dije, no, señores, hoy no hay consulta para nadie, estoy en un tema importante para mí, ustedes pueden esperar, por ahora no. Y la verdad me cerré el canal, dije, no, y no, y no, creo que lo que siempre como que he reiterado mucho el tema de la determinación. Ellos llegan hasta donde yo permita que lleguen, ellos tienen el poder que yo les doy. ¿Sí? Si yo no les doy poder, yo me hago la loca, que no existe nada y me lo estoy inventando, esto es cuento, no. Eso no tiene por qué afectarnos ni no tendrá por qué robarnos energía, ni tendrán por qué incomodarnos. Entonces, siempre, 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 junto con todas las protecciones que cada uno de ustedes resuene, con todas las oraciones que hagan, pero siempre tenganlo presente. Determinación. La determinación de hasta dónde nosotros podemos llegar, ayudar y permitir. Quería compartirles esa experiencia. Qué bonito, qué chévere. Bueno, ¿quién más se anima? ¿quién más se anima? Bueno, Carito, miremos qué tenemos para dentro de 8 días entonces. Claro que sí, permítame, yo comparto por acá. ¿Ya se ve mi pantallita? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Bueno, perfecto. Tanatología, conectando el cielo con la tierra, es un tema fascinante y va mucho con la línea que estamos manejando en este momento en Eres Poder y con una expositora que conoce el tema, lo ha manejado y sobre todo lo ha vivenciado, ¿sí? Desde su sentir, desde su haber. Paola Fonseca nos ha acompañado en Eres Poder, nos ha acompañado en Camino a Casa y este tema siempre nos gusta tratarlo en todas las temporadas de Eres Poder porque creemos que es, digamos, una herramienta muy valiosa para todas las personas que tienen esa conexión con otros planos. Entonces, bienvenidos todos este 11 de noviembre con Paula Fonseca, Tanatología. Eso tenemos. Es un tema muy bonito porque es ayudar, cómo ayudar a la familia y a la persona en cuestión antes, durante y después. Entonces, es un servicio
de amor, un servicio espiritual muy bonito. Entonces, Paola se ha ido mucho con esta línea y es una persona muy conectada que incluso ayuda a pasar la luz, a pasar este canal a los desencarnados, en fin, pero también ayuda a la familia en estos momentos. Entonces va a ser un tema que a todos nos va a servir. De verdad que es bien, bien interesante este tema y sobre todo la evidencia y la experiencia de Paola. Así es, güey. Listo, don Diego. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias, muy amables. ¿Alguna palabra y la musiquita y nos vamos? Muchas gracias Bueno, para gracias todos. a todos ustedes por Buenas haber noches. asistido. Gracias a todos. Buenas Saludos, noches. Dios los gracias. bendiga. Nos vemos pronto. Feliz Un noche, nos vemos abrazo. el domingo. Luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas Bendiciones gracias. para Bendiciones, todos. cuídense. En un Gracias. rincón olvidado del cosmos, donde las constelaciones se entrelazan, se congregan almas en busca de respuestas, los despertares portadores de esperanza. Sus dones, como luciérnagas en la noche, residen en lo profundo de su ser. La clarividencia que desvela misterios y la empatía que sana heridas sin temer. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y compartidla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Oh, despertares, almas en ascenso, abran sus corazones al fulgor. Descubrid la chispa divina que os habita y compartirla con el mundo sin temor. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Tú eres poder, tú eres poder, tú eres poder. Bonita noche Están para callados, señor todos. Don Wilson, mano. Y cojan oficio, en serio. Bonita noche para todos. Noche, que descansen, que puedan Bueno, dormir. bye, muchas gracias. Que Buenas Bye, noches. bye. Gracias. Feliz noche. Por allá, chao, chao. Un abrazo a todos, bendiciones. Bendiciones. Gracias, gracias.